Tecnología, Gabriela Jiménez. Le damos la más cordial bienvenida a esta charla magistral sobre tecnologías de hardware y software libre para la educación. Vamos a estar un poco compartiendo aquí con el compañero David, con el compañero Jason, con su experiencia de tantos años, y tenemos un tiempo, por supuesto, un poco limitado, aunque estamos empezando a buen tiempo. Luego de la conferencia vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas para todos los interesados que quieran aclarar alguna duda, y no quiero extenderme más por aras del tiempo, pero quiero darle la palabra pidiéndole que se acerque un poco aquí al estrado al viceministro de Investigación, Francisco Durán, por favor. ¿Qué tal? Perdón, la cosa. Entonces, ¿con qué? Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos entonces a la sala José Félix Rivas de nuestro Teresa Carreño. Dándoles un gran saludo de nuestra vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para Ciencia, Gabriela Jiménez Ramírez, quien está, por supuesto, pendiente, promoviendo y garantizando este importante encuentro en esta área con estos invitados internacionales. Quiero darle un gran saludo a compañeros presentes aquí, autoridades de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, particularmente a nuestro amigo Víctor Teotisto, vicerrector académico de nuestra Universidad Simón Bolívar, gracias. Nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, Ernesto Fuenmayor, gracias por venir. A el doctor Andrés Sanoja, director de la Escuela de Computación de la UCB, y todos aquellos compañeros especialistas de la Universidad Central de Venezuela, personal de las Fuerzas Armadas, por allí veo gente de Buronto, Centro de Innovación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hay profesores y estudiantes del Ministerio del Poder Popular para la Educación, de igual manera del Ministerio de Educación Universitaria, estudiantes y otros especialistas en esa área. De nuestro ministerio quiero saludar e invitar a nuestra compañera y artífice de este encuentro, la doctora Gloria Carballo, viceministra de Desarrollo de las Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, al doctor Dino de Rosa, presidente del CENDI, contraparte de Arduino en Venezuela, Almirante Clemente Díaz, presidente de Telecom, Carlos Parra, presidente de CNTI y de SUCERTE, Alexander Díaz, presidente de CONATI, Isabel Piña, presidenta de Canaima, y demás compañeros del Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos acompañan. Para nosotros este encuentro, a pesar, por supuesto, de las medidas unilaterales que nos afectan, estamos haciendo ciencia, estamos desarrollando y aprovechando todas las posibilidades que tenemos para construir la patria. En este caso hemos invitado tanto a David Corniele, quien es el cofundador de Arduino, así como Jackson Strickland, que es gerente de ventas de Arduino, que participa con nosotros en una línea muy importante de educación de nuestro plan de ciencia y de lo que va a ser también parte de ello próxima a ser lanzada por nuestro presidente de la gran misión Ciencia, y que tiene que ver con la educación y la garantía de lo que es el talento de nuestros niños, niñas y jóvenes en esa materia. Por eso usted ven allá nuestro logotipo del semillero científico de Venezuela como política del Estado venezolano. Significa además para nosotros reafirmar una vez más desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología la política del software libre y del hardware libre que nuestro comandante
eterno Chávez inició con distintas normas y que hoy representa, por supuesto, una salida y una importante política nuestra para el desarrollo de este tema. Particularmente le corresponde a nuestra ministra de Ciencia y Tecnología coordinar la segunda transformación que tiene que ver con la independencia plena, y este es un elemento importante para ella. Así que para nosotros, por supuesto, es de gran agrado tener este evento y es un honor para nosotros tener estos compañeros conocidos, por supuesto, por todos ustedes que son especialistas en estos temas y que hace posible que nosotros podamos compartir la ciencia abierta y en este caso el conocimiento especializado y de mucha experiencia de estos compañeros en el mundo, y esperamos que sea muy provechoso para nosotros como institución, como país, como especialistas, como estudiantes, y podamos desarrollar y cooperar conjuntamente en el desarrollo económico, social del país y particular de la independencia plena hacia el 2030, como lo esperamos. Así que yo les dejo a nuestra compañera Gloria Carballo, viceministra de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en la palabra para que introduzca, por supuesto, los temas técnicos y a estos dos compañeros. Así que bienvenido Jason, bienvenido David. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a este importante. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que es Arduino y a todos nos late el corazón cuando escuchamos, cuando vimos la publicidad. Yo voy a ser muy breve, pero era el año 2004. Este año cumplimos 20 años y el presidente Chávez promulga el decreto 3390. El decreto que hace para esta patria el software y el hardware libre, un decreto. Ustedes estaban naciendo, tenían un añito, más o menos, ¿no? 2003 nacen ustedes, aquí en el 2004, un hombre con una visión increíble, porque no era del área, dice, esta patria se va a desarrollar en software y en hardware libre. Ese decreto 3390 en el año 2013 se convierte en la ley de infogobierno. Inmediatamente comienzan a crearse nuestros institutos especializados en hardware y en software libre. No sé si está Senditel por aquí, pero tenemos al Sendit. Y yo no me quiero alargar porque nosotros estamos aquí es para escuchar a los compañeros de Arduino. Entonces, nuestro maestro de ceremonia nos va a leer ahí el currículum tradicional. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, esto es un currículum impresionante. Voy a leer el currículum de David Cuartieles. David nació en España, en Zaragoza. Es ingeniero de telecomunicaciones. En el año 2000 desarrolló el proyecto de NetArt de Wake Interactive, una versión Web Defined Games Wake, el clásico de James Joyce, que le llevó al K3, la Escuela de Arte y Comunicación de Malmö, en Suecia. Desde agosto de 2002 investiga acerca de las fronteras entre arte y diseño interactivo. Su trabajo académico se centra en la conceptualización de modelos, sistemas de localización en espacios cerrados y tecnologías para desempeño en tiempo real. Su trabajo artístico, sobre todo intervenciones lo-fi, parodiando su propio campo de investigación, ha estado presente en la 8ª Bienal de Estambul en el 2003 y en la 3ª Bienal de Berlín en el 2004. Es fundador de diversas iniciativas, por ejemplo, el grupo Critical Design Aceware está activo desde el año 2002, el Labs.net Community online desde el verano de 2002, el colectivo de arte digital Research and Development activo desde agosto del 2003, el grupo Experiment Arts and Technology, eso es Suecia, Dinamarca, activo desde septiembre del 2003. Estás activo siempre, ¿no? Y el Media Server Goldiac Online desde diciembre de 2004, junto con Máximo Bansi, ha desarrollado Arduino, una herramienta hardware libre. Gracias, David, bienvenido.
y este lo paso para que lo empleéis luego. No, ahorita. Gracias. Bueno, buenos días. Para mí son buenas tardes, pero bueno, buenos días. ¿Cómo estáis? Me gusta Daniel Johnston, pero es un artista, fue un artista con discapacidad mental de Estados Unidos que cada vez que le pedían que hiciera una copia de su música, él grababa todas las canciones de cero en un casete. Decías, ¿me das una copia de tu música? Yo no sabía hacer una copia del casete, entonces cogía el casete, lo ponía a grabar, cogía su guitarra y cantaba todas las canciones otra vez desde el principio. Y me gusta por varias razones. Una, porque la música es buena, si te gusta ese estilo de música, a mí sí. La segunda es porque demuestra cómo la tecnología y cómo nos relacionamos a la tecnología depende muchísimo de quiénes somos. A veces no estamos preparados para aceptar cómo la tecnología funciona en sí misma, ¿no? Porque queremos que la tecnología se doblegue a nosotros, que sería lo ideal. Bueno, eso es lo que yo hago cuando estudio diseño. Como se ha explicado, vengo de la Universidad de Malmö en Suecia. La Universidad de Malmö tiene 25 años este año. Es una universidad de investigación. Yo trabajo en el campo de diseño interactivo. En diseño interactivo nos dedicamos a diseñar nuevos dispositivos electrónicos, como la gente interactúa con diferentes tipos de máquinas. No solo trabajamos con pantallas, pensamos también en cómo interactuar con sistemas que solo tengan, por ejemplo, un botón o un botón y un control rotatorio, cosas por el estilo. Y soy el director del máster de diseño interactivo. Y en esta carrera, además, yo me doctoré hace ya, no me acuerdo, 2018, a ver la matemática, 6 años. Lo mejor es que me costó 15 años terminar. Y en esta charla os voy a explicar por qué me costó 15 años terminar. Y tiene que ver con la idea de que estoy siempre activo en otras cosas. Esta charla voy a hablar un poco sobre Arduino, obviamente, voy a hablar sobre tecnología libre. Y voy a mostrar un montón de proyectos que la gente ha realizado con Arduino y de vez en cuando os haré lo que se dice en inglés un shameless plug, que quiere decir, os enseñaré una placa de Arduino para que me la compréis. Solo lo dejo ahí. Y luego, durante el turno de preguntas y respuestas, si queréis, tengo más presentaciones sobre, por ejemplo, investigo modelos educativos y cosas por el estilo, pero no los he incluido aquí porque no estaba seguro del tipo de audiencia que iba a tener, pero tenemos internet, o sea que los puedo sacar de mi conjunto. Y como bien han dicho, soy cofundador de Arduino. Arduino es una plataforma de software, hardware y documentación libre que empezó en el año 2005 y empezó como el resultado de tener una idea de emplear tecnología como empleas en ingeniería, pero en otros campos. La idea era democratizar el acceso a un conocimiento que estaba en el silo de la ingeniería y que pensábamos que tenía que ser accesible a cualquier persona. Porque al final del día, todo en nuestra vida funciona a través de tecnología digital, ¿no? Por ejemplo, un coche tipo tiene más de 70 microcontroladores. Un ascensor tiene más de 2 o 3 microcontroladores. Un microondas tiene por lo menos un microcontrolador. Es decir, hay tecnología digital en todos y cada uno de los dispositivos del hogar, de nuestra vida diaria, en nuestro trabajo. Y la única forma de comprender cómo hacerlo mejor es saber cómo funciona por debajo. Tradicionalmente, esto ha quedado relegado al mundo de la ingeniería. Pero yo, como profesor en diseño, pensaba, ¿por qué no traer esto mismo a la gente que diseña cómo la gente maneja los aparatos, ¿no? Y bueno, os voy a contar un poco la historia de este viaje. Brevemente sobre mí, ¿quién es este tipo? Bueno, pues os quiero mostrar la cara que se me quedó cuando entregué mi doctorado. Básicamente, esto es una parada de autobús en la ciudad de Malmö y curiosamente es el día que terminé mi doctorado y salimos, mi familia y yo, íbamos a tomar el autobús para regresar a casa después de todo el tema del examen que duró 3 horas y 15 años que me costó terminar, y me sentí así durante un año entero. Durante un año no sabía qué hacer. O sea, escribí un texto que era como 355 páginas y está disponible en internet. No se lo recomiendo a nadie, solo en el caso de que tengáis insomnio es maravilloso. Con doble técnica, por una parte lo puedes leer y quedarte dormido, o te puedes golpear en la cabeza con él porque es así de gordo y quedarte dormido. En cualquier caso, yo tengo este doble papel entre la universidad y la empresa y es algo muy exclusivo de poder estar trabajando así gracias a estar en la Universidad de Malmö en Suecia. Es una universidad donde todo el proceso intelectual que podamos generar, los profesores, estudiantes y demás, nos pertenece a nosotros como creadores.
y podemos elegir en qué medida queremos que eso interactúe o no con el sistema. Entonces yo, por ejemplo, dedico unas cuantas horas a la semana a trabajar con Arduino y unas cuantas horas a la semana a trabajar con la universidad. Entonces, cuando yo vengo aquí, por ejemplo, os hablo en capacidad de las dos cosas. Os hablo como cofundador de Arduino, además del CEO de Arduino Suecia, donde trabajan 32 personas, pero os hablo como director del laboratorio de prototipo de la Universidad de Malmö y os hablo como director del máster de diseño interactivo de la Universidad de Malmö. Entonces, cuando me preguntéis, puedo saltar con una respuesta completamente aleatoria que tenga que ver con cualquiera de los campos. Entonces, si queréis que os responda como David, el de Arduino, por favor me decís, oye, David, el de Arduino, ¿me puedes decir por qué la placa es azul? Vale, entonces, una jornada laboral media para mí es algo así. Esto es parte de un proceso de investigación que conduje hace ya 8 años o 7 años, en el que comparaba cómo un sistema operativo libre, que es Devuan, que está hecho por un conjunto de hackers de Ámsterdam, corría sobre diferentes sistemas monoprocesador, ¿no? Pues teníamos un Banana Pi, un Raspberry Pi, un Olimex A20, Octodroid, etcétera, etcétera, ¿no? Cogimos un conjunto de las placas más potentes del momento y las probé todas para ver cuál era la más rápida, cuál tenía la mejor relación procesador-memoria, velocidad de cómputo, etcétera. Y como hacer un test de pruebas, una batería de pruebas llevaba algo así como 4 días por placa, yo lo hacía de 3 en 3. Entonces mi mesa era lo que veis aquí. Ahora no está así, está igual de sucia, pero por otras razones. Entonces, el signo de mi vida es que David siempre tiene la mesa sucia. Es más, en la oficina me han dejado una habitación con puerta para que la gente que viene no vea mi desastre. Y también tengo una afición muy fuerte por el ciclismo. A nivel profesional, no, desgraciadamente, no estoy ya en esa edad. Pero voy a hacer un link a esto, quedarse en la cabeza con la idea de la bicicleta, ¿vale? Yo llegaré aquí en algún momento de mi charla. Esta bicicleta me parece muy especial y quiero explicar por qué. Está hecha de bambú. Entonces, de lo que veis, el triángulo central de la bicicleta está hecha de bambú. Es un concepto que se le ocurrió a un emprendedor de Alabama y pensó, ¿por qué no aligerar la bicicleta, pero hacerla igual de robusta a través de emplear un material que además sé que aquí hay bastante, que es el bambú? Y lo que hizo fue buscar la forma de integrar el bambú de una forma que no fuera el típico tubo de caña, que es como mucha gente lo emplea, sino un pequeño procesador industrial que le permitía hacer formas hexagonales. Era como montarse una bicicleta hecha de lapiceros. Solo se hicieron 168 de estas bicicletas. Yo tuve mucha suerte de encontrar el marco de la bicicleta en una tienda de segunda mano en Texas. Le puse ruedas, empecé a montar y estaba muy contento con ella durante 2 meses hasta que un día un patinete eléctrico cruzó mi camino, rompió mi bicicleta y me dejó un moratón como de 1 metro de largo, desde aquí hasta aquí. Estoy vivo. El otro salió sangrando. Pero fue culpa suya, quiero decir, no lo justifica, pero... En cuanto a la bicicleta ya no existe, con lo cual ahora solamente hay 167 de estas bicicletas. Es muy triste porque descubrí más adelante, porque hice una investigación, y es una parte que me gusta mucho en mi trabajo, que es estudiar la historia de los dispositivos que empleamos la gente para comprender por qué se crean, cómo se crean, cuál es el valor que le damos emocionalmente y cuál es su relevancia técnica. En concreto, esta bicicleta la estudié y descubrí que surgía de un proyecto de integración social en Alabama y que salió como un proyecto de crowdfunding y se costaba $1.299 americanos. Yo la compré por 50. Quiero decir que soy bastante buena encontrando cosas baratas, ¿no? Bueno, ¿qué es Arduino? Para las 2 o 3 personas que están aquí en la charla hoy que no saben qué es Arduino, para mucha gente Arduino es esto, es un circuito electrónico. Hubo un momento que, de hecho, la única cosa que registramos en Arduino es nuestra imagen de marca, ¿no? Por eso veréis que hay muchas más placas derivadas del nombre, llamarla de otra forma. Y en este caso en concreto, es la placa más copiada en la historia. Nosotros hemos hecho unos 20 millones, por lo menos 60 millones. ¿Quiénes son los otros 40 millones? Pues tenemos una muy buena idea de quién lo ha hecho, lo voy a mencionar aquí, pero estamos trabajando para que no sea así. Para mucha gente, iba a decir antes, estuvimos a punto de perder la imagen de marca porque en los colegios de Europa, en lugar de llamar a los circuitos electrónicos circuito electrónico, le llamaban Arduino. Circuito fuera.
el pañuelo de papel, la marca de pañuelo de papel, todo el mundo empieza a llamarle Kleenex, entonces ya no puedes llamarlo Kleenex, porque se convierte en una palabra que está en boca de todos. Si tú quieres conseguir que una marca deje de tener valor comercial, lo que hay que hacer es que todo el mundo la use. No es como la idea de la mejor forma de ocultar una cosa es ponerla en mitad del espacio para que todo el mundo la vea. Si todo el mundo lo ve, está oculto para todos al mismo tiempo. Pues bueno, ahora gracias a Dios existen muchísimas otras placas que no se llaman igual. Hay competencia, lo cual quiere decir que realmente la idea que tuvimos en el 2005 de que hacía falta un circuito electrónico que fuera fácil de programar tenía sentido. Ahora, hay mucho más que el circuito electrónico. Para que funcione un circuito electrónico que no tiene, es un mini ordenador que no tiene ni pantalla ni teclado, hace falta otras cosas. Pero antes de llegar ahí, os quiero enseñar porque esta placa que veis aquí la hicimos en el año 2010. Y durante muchos años ha sido la placa que más se ha utilizado y equipado en el mundo. De hecho, hay muchísimos laboratorios en el mundo que emplean este tipo de circuito para hacer la primera prueba de concepto de un nuevo proyecto. Nos dimos cuenta que la industria evoluciona y poco a poco hay componentes que van a desaparecer. En concreto, el chip que veis ahí de color negro grande, Atmega 328, le quedan los días contados. No sabemos exactamente cuándo va a ser, pero sabemos que el fabricante de ese chip llegará un día que dirá, bueno, pues no lo vamos a hacer más. Entonces decidimos hacer una evolución de esta placa, preparándonos para el futuro, y creamos lo que se llama Arduino Uno R4. Y tiene dos modelos, uno que es el Minima y el que me gusta a mí, que es el que tiene LEDs un montón, tiene 96 LEDs para hacer dibujos y tiene un chip de radio que permite hacer Bluetooth y Wi-Fi. Lo interesante del asunto es que esta placa vale prácticamente lo mismo que esta. A quitar todo el trabajo manual en la producción, optimizar componentes por componentes más nuevos, emplear los chips han bajado de precio y quitar cosas como zócalos y conectores grandes, de repente hacer esta placa vale casi lo mismo que hacer la otra. Y nos permite mantener una buena posición de cara a nuestro conjunto de usuarios. La placa tiene un montón de características. Espera. Voy a apagar a este señor tan simpático. Pues os quiero mostrar una cosa muy divertida y es la idea de que cuando nosotros diseñamos algo lo diseñamos pensando más allá de la pura funcionalidad. En este caso, pues esto es un fanboy de Arduino, un señor que compra todo lo que se le da a Arduino y hace demostraciones en Internet y tiene miles y miles de vistas, más vistas que nosotros mismos. Entonces, cuando le llegó la placa dijo, quiero ver cómo funciona, y hizo la experiencia del unboxing de la placa. Entonces aquí está hablándote, pues tiene un montón de LEDs y tiene 96 LEDs y es fantástico y tal. Y ahora veis, cuando pones la placa en marcha, primero te hace un Tetris y luego te hace un corazón que parpadea. Esto es cuando haces el unboxing de la placa, ¿vale? Cuando la compras nueva y la pones en marcha. Os voy a poner otra vez para que veáis. Esto mucha gente solamente lo ve una vez en la vida. Cuando compras su placa, la echas por primera vez y va a hacer su primer programa, lo que ven es esto. Bueno, pues en Arduino pasamos un montón de tiempo pensando en detalles como ese que acabáis de ver, ¿no? Porque el hecho de que sea una placa de prototipado que la vas a emplear en clase o que la vas a emplear para tus proyectos personales en casa o para hacer un cohete que va a ir a la luna, no quiere decir que tenga que ser menos interesante la experiencia que si te compraras un iPhone, ¿no? Al final del día requiere unas pocas horas más de trabajo y añades un montón la experiencia de utilizarlo. Bueno, vamos ahí. Por otra parte, Arduino tiene una página de documentación que tiene más de 60 millones de visitantes al año y aquí se encuentra toda la documentación que hace falta de Arduino. Toda la documentación de Arduino es Creative Commons 4.0 Share Alike. Ni siquiera tiene una cláusula no comercial. Quiere decir que tú puedes coger la información de esta página web, traducirla a tu idioma, hacer un libro y venderlo tranquilamente. De hecho, mucha gente ha hecho dinero con eso. Nosotros pasamos mucho tiempo trabajando con esto, tenemos unas 20 personas más o menos que se dedican solamente a crear el contenido que veis en la web de aquí. Y para daros un poco una idea de cuál es la herramienta de trabajo, como muchos sabéis, tenemos el IDE de Arduino, sistema de desarrollo, que se emplea para programar las placas. Porque Arduino es un ordenador que no tiene pantalla, no tiene teclado, tú empleas tu propio ordenador, escribes tu código y luego lo descargas a través de un cable USB sobre la placa. Es el IDE 2.0, que es una evolución del IDE que mucha gente seguramente habéis empleado en el pasado. Y tuvimos que hacer una transición del IDE por varias razones. Primero, porque empleamos Java, que es una tecnología
que está desapareciendo en la interfaz de usuario. ¿Cuánta gente de aquí habéis estudiado Java, por cierto? ¿O programáis en Java? ¿Unos cuantos? Bueno, como sabéis, todo lo que es interfaz de usuario en Java está desapareciendo y se emplea mucho en servidores, sobre todo para temas de seguridad, ¿no? De hecho, tengo un libro aburridísimo sobre programación en Java que tampoco lo recomiendo, pero es interesante. Entonces, tuvimos que hacer una transición hacia un software que estuviera más orientado a darle la cara a los usuarios. Y lo que veis aquí es una interacción de lo que sería el IDE de Arduino trabajando con el sistema de debugueo. Es decir, te permite comprobar cómo tu programa funciona, paso por paso, y ver cómo lanza diferentes comandos. Pues bien, ese software se descarga una vez cada 2,5 segundos. Os podéis imaginar el tamaño del servidor que hace falta para poder tener esto, ¿no? De hecho, tenemos un acuerdo con Amazon que nos permite no pagar el alquiler por las descargas. Por ahora, espero que no me oigan para que no se les acuerde, ¿sabes? No empiecen a mandar la factura, porque este acuerdo es hace un tiempo ya. Y luego, por otra parte, tenemos una parte de Arduino, que es por la que yo estuve trabajando hasta un poco de tiempo, que es la documentación de Arduino. Arduino, mucha gente piensa que solo es una placa, pero realmente tenemos 60 placas distintas. Y hace falta documentar cómo cada una de ellas se puede programar, cómo puedes resolver problemas técnicos que te pueden aparecer, cómo puedes emplear todas las características que tienen, pues la Wi-Fi, sensores embebidos, etc. Entonces, hacer realmente un sistema como ese es algo así como hacer una enciclopedia. Solamente ordenar todo lo que sería la arquitectura de información aquí nos llevó 2 años. Estuvimos trabajando en diseñar cómo todo se iba a poner en Internet y cómo se iba a publicar. Para que os hagáis la idea, pensamos siempre en la idea de cómo puede hacer contenido para que sea libre. Entonces, todo el contenido que veis aquí está en una cuenta de GitHub. Podríais replicarla, podríais emplearla como quisierais y podríais incluso hacer propuestas para que nosotros lo cambiemos si algo está mal escrito o proponer artículos específicos, etc. Y para también daros una idea de cómo la web ha evolucionado, cuando empezamos con nuestra web, yo fui el único desarrollador web de Arduino durante 5 años. Pasé de 0 usuarios a 6 millones de usuarios. Ahora mismo hay 29 personas que llevan la web de Arduino. No el contenido, sino todo el desarrollo técnico que está detrás. La cloud de Arduino, servicios, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, también trabajamos con ideas innovadoras de investigación. Entonces os quiero hablar de un proyecto brevemente con el que estamos trabajando con la Unión Europea para ver si conseguimos que nos den dinero. Y la idea es hacer circuitos electrónicos que sean completamente reciclables. Y como estoy visitando vuestro laboratorio de electrónica, creo que esto puede ser muy relevante para vosotros también. En colaboración con un profesor de la Universidad de Budapest, estamos analizando cómo hacer que el sustrato de las placas electrónicas se pueda descomponer con microorganismos. No es ningún secreto, se puede emplear un plástico tipo PLA que se puede alimentar a microorganismos y tener un bioreactor que produzca biomasa, o sea, que empleemos las placas como biomasa y nos devuelva el cobre por un lado y un líquido por otra parte que además produce gas al hacer la reacción y se autoalimenta energéticamente hablando. El tema es que toda la ciencia de esto ya está hecha, ¿vale? Todo esto ya está hecho. El único problema que hay es el problema industrial. Ahora mismo todo el mundo tiene que darse la vuelta y decir, bueno, como el PLA se funde a 200 grados o 220 grados y la soldadura sucede a 350 o 400 grados, ¿cómo podemos hacer para soldar circuitos a menos de 200 grados? Para que no se queme el plástico. ¿Lo habéis pillado o lo tengo que repetir? Es complicado, ¿no? Es decir, yo tengo la placa que se funde a 200 grados. Voy a soldar, pero cuando sueldo a 400. Entonces, cuando pongo el soldador, derrito la placa automáticamente. Entonces, el reto industrial es cómo soldar a menos temperatura. Bueno, pues esto ya existe sustrato, o sea, temas de soldadura que pueden soldar por debajo de 200 grados. Pero lo que no se ha probado todavía son las curvas de los hornos de reflow o de los hornos de soldadura para que eso se pueda hacer de una forma continuada. Y además poder estudiar cuál es lo que se llama el ratio de muerte al nacer de las placas. Es decir, cuántas placas al fabricarlas con este sistema no funcionan desde el primer momento. Esto, si queréis leer la publicación, ya está en Internet de forma abierta, entonces se puede ver. Y la idea es seguir trabajando con esto hasta que podamos realmente cambiar la forma que se hacen placas para que las placas sean siempre verdes. Pero bueno, aquí viene la parte filosófica de la charla y luego vamos a la parte divertida.
Nosotros decidimos hacer todo el proceso de Arduino, y ha sido la clave del éxito, abierto. Es decir, cuando tú coges una placa Arduino, el diseño en sí mismo es abierto, el software para programarla es abierto, el contenido para aprender a programarla es abierto, y aparte, la interacción con otros sistemas también es abierta. Es decir, la placa, por ejemplo, que tiene Wi-Fi, la puedes conectar al cloud de Arduino, o la puedes conectar a cualquier otro cloud que tú quieras. No hay ningún tipo de limitación que diga o que intentemos impedir, a través de un algoritmo o lo que sea, que la placa no pueda conectarse a otro sistema. No es nuestra intención. Nuestra intención es que la gente pueda coger nuestro vertical y coger un cacho del vertical y aplicarlo como ellos quieran. O coger dos cachos distintos y aplicarlos como ellos quieran. Ofrecemos un sistema que es muy completo y que permite hacer cosas increíbles. Por ejemplo, el cloud de Arduino te permite poner una placa conectada en un sitio, tener una interfaz que capture los datos y los muestre en pantalla y además tener botones virtuales que cuando tú le des el botón virtual te encienda algo en la placa a distancia. Eso ya existe. Lo tenemos hecho. Pero si quieres hacer el tuyo propio, ¿por qué no? Nadie te lo va a impedir. ¿Cuál es nuestra idea? No es cerrar a la gente en este de ahí. Entonces, claro, cuando vamos a buscar dinero a los inversores para hacer nuestra empresa, siempre nos dicen, ¿por qué abierto, no? ¿Cuál es el rollo detrás de lo abierto? Y hay que explicarles esto, hay que decirles, bueno, para empezar, es problemático porque permite que otra gente se beneficie de tu trabajo. Cuando tú haces algo, otra gente te puede copiar. Entonces, a esos inversores les da muchísimo miedo, ¿no? Aparte hay que mantener las cosas. Hacer algo en abierto implica que no solamente llegas y lo pones ahí y mágicamente la cosa se mantiene sola. Si aparece una vulnerabilidad mañana, tú tienes que llegar y arreglar la vulnerabilidad. Eres responsable de eso hacia ti y hacia todo el resto del mundo. Tienes que documentarlo para que la gente pueda colaborar. A veces, hacer un proyecto abierto implica que no escribirías el software de la mejor forma posible, sino lo escribirías de una forma que permita que la gente pueda participar en la co-creación del software. Y aparte hay que tomar decisiones incómodas. Si vienen dos personas proponiendo formas diferentes de resolver un problema, tienes que decidir por una de las dos y tienes que desechar la otra idea. Y a veces requiere ponerse en situación en la que te haces enemigo de alguien por decirle, lo siento, pero la tuya no vale. Como el dueño del repositorio tienes que ser responsable de eso. Y aparte hay que responder a las preguntas de la gente. Si alguien te dice, oye, ¿por qué resolviste esto de esta forma? Si tú vas dejando pasar, la gente va perdiendo interés. Es importante dar una respuesta en un tiempo razonable. Tú puedes decir, bueno, mi tiempo de respuesta va a ser siempre una semana, porque solo leo los correos los martes, por ejemplo. Pero tienes que estar ahí los martes para hacerlo, para que la gente lo sepa. Entonces, mucha gente ve que la parte de apertura es puro marketing. Es otro gran riesgo. Ahora está abierto porque así lo ve más gente. Pues ahora que lo pienso, sí, es puro marketing. Pero bueno, la gran pregunta es, sabiendo que tienes todos esos problemas, sabiendo todos los retos que supone algo en abierto, ¿lo harías otra vez? Yo siempre digo, sí, lo haría cada vez, ¿no? De hecho, yo estoy aquí gracias a que hicimos esto abierto. Nos habéis invitado a cenar anoche, que fue fantástico, por cierto, gracias a la organización del evento. Y jamás habría imaginado venir a Venezuela 2 veces, porque vine a ver Zenditel el 2008, que descubrimos ayer. Y esta vez, si no fuera por haber hecho Arduino, habría sido un académico más, trabajando con mis cosas en mi laboratorio, con mis alumnos y haciendo publicaciones, pero jamás habría tenido la oportunidad de conocer a tantísima gente. Entonces, claro, si reflexiono otra vez sobre esa pregunta, hay buenas cosas sobre compartir. Para empezar, hemos cambiado la forma en la que se hace la licencia de hardware. La primera licencia de hardware abierto, bueno, no es la primera porque luego se ha demostrado que había otras licencias, pero la que lanzó el CERN se hizo gracias a todo el debate que generó la creación de Arduino como algo abierto. Y la apertura implica que yo también me puedo beneficiar del trabajo de otros. Si alguien toma mi software y lo mejora, yo puedo también tomarlo para mí. Por ejemplo, el sistema de Arduino se traduce a más de 40 idiomas. El sistema de traducción fue inventado por un japonés que se llama Shigeru... Bueno, Shigeru, te quedas con el nombre, me acuerdo del apellido, que propuso poder traducir el IDE de Arduino al japonés. Hizo un hack en el software. Y yo vi ese hack y dije, vale, vamos a adaptar este hack para poder traducirlo a más idiomas. Entonces, me pude beneficiar de su trabajo para hacer este proceso. Luego permite hacer colaboraciones impensables, de otro modo. Porque cuando tú estás compartiendo cosas y no pones el dinero como primer factor de intercambio, sino pones la colaboración, aprender juntos, etc., puedes llegar a hacer cosas que jamás pensaste. De hecho, Arduino surgió como una colaboración entre Máximo, mi socio, y yo. Trabajábamos juntos en un laboratorio, en los bajos de un edificio. Bueno, yo estaba en los bajos, él tenía oficina arriba, pero él no me dio mesa. Esto es otra historia para otro día y unas cervezas, pero... Y
Y empezamos a hablar. ¿Tú cómo das clase? Ah, pues yo hago así, pues yo hago así. Y en esa conversación nos empezamos a dar cuenta que había muchas cosas que eran similares y empezamos a compartir los ficheros. Yo dije, pues déjame ver tu fichero de tu placa. Le dije, oye, en tu placa te falta una resistencia, jamás funcionará el puerto serie. Y me dijo, ¿lo puedes arreglar? Y dije, sí, lo voy a arreglar. Entonces le cambié la forma a la placa porque era una placa horrible y la hice con esta forma tan característica. Y al día siguiente dijimos, oye, si la vamos a fabricar, y fuimos a fabricarla, hicimos 300 y el resto es historia. Luego, aparte, permite estar siempre aprendiendo. Yo ahora mismo estoy en un proceso constante que ya no sé qué es lo que voy a aprender después. O sea, yo termino un proyecto y estoy, vale, ¿qué es lo siguiente que quiero hacer? ¿No? Y te da muchísima resiliencia, que es algo de lo que habéis hablado en la introducción antes, ¿no? Para enfrentarte a retos complejos. El hecho de saber cómo funcionan las cosas te permite arreglar cosas que no funcionan. Te permite enfrentarte a problemas y estar preparado emocionalmente también para poder arreglarlos. Y ya hace amigos para toda la vida. Yo he conocido gente gracias al mundo libre que jamás imaginé. Yo, bueno, aquí me veis todo establecido, con todos mis millones de dólares, que he venido en limusina al evento hoy. Viajé en primera clase desde Europa. Obviamente todo esto es mentira. No tengo coche, voy en bicicleta, pero yo, por ejemplo, empecé cuando decía a alguien, que este trabajo en España, cosas increíbles gracias a que era una comunidad que estaba emergiendo y que era muy relevante. Y para mucha gente la apertura se percibe como un acto de valentía. No realmente decir, que vas a seguir ese camino, es muy valiente, porque realmente te enfrentas a todos los riesgos que hemos visto antes. Así pues, llegar hasta aquí no fue fácil, pero hasta ahora mereció la pena. Entonces voy a hablar un poquito de cómo diferentes proyectos han ido surgiendo a lo largo de Arduino. Como os dije antes, yo llegué a la universidad, unos lo dije, llegué a la Universidad de Malmö para dar clase a diseñadores y artistas, pero yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Yo soy muy orgulloso, de hecho, de ser ingeniero de telecomunicaciones, es lo que sé siempre hacer. Estudié ingeniería, aprendí antenas, se me da muy bien, aprendí microcontroladores, se me da muy bien, suspendí redes, luego las aprobé. Quiero decir que todo el mundo suspendió redes en mi carrera y luego todo el mundo las aprobó, porque si no, no estaríamos aquí. Y cuando terminé mi carrera, yo tenía una vocación muy fuerte por ser profesor. Le dije a mis profesores, yo quiero hacer el doctorado porque quiero dedicarme a dar clase. Y me dijeron, porque me vieron con una persona muy inquieta, me dijeron, tú vete a trabajar a la industria un rato y luego vuelves. Y le dije, ¿cuánto es un rato? Y me dijeron, 3 años. Me dijeron 2 cosas. Primero, 3 años es un buen tiempo para probar si algo te gusta o no. Y luego me dijeron, encontrar un nuevo trabajo es como un embarazo. A los 9 meses vas a saber si es chico o chica. ¿No? Eso ahora mismo está muy mal dicho, bajo la cultura woke, no hay que decirlo así, pero cuando me lo dijo mi profesor, la cultura woke todavía no existía. Entonces yo fue mi primer trabajo saliendo de la universidad, que fue jefe de proyecto de antenas. Entonces yo trabajaba para la policía y bomberos y me dedicaba a ver dónde había que poner las antenas en las montañas para que tuvieran cobertura en diferentes partes. Y fue un trabajo divertidísimo. Yo viajaba todo el tiempo, iba a sitios, hacía mediciones, me ponía el casco, iba de traje, aquí lo creéis o no, no tenía barba, y cuando venía el consejero delegado de Iberdrola me ponía una corbata. A los 12 meses dije, bueno, veréis, no me gusta el trabajo, es aburridísimo y me quiero ir de aquí. Y me dijeron, no te vayas, te doblamos el sueldo, me dijeron. Y mi mente matemática dijo, es que 2 por 0 es 0. O sea, pagáis tan mal que si me dobláis el sueldo todavía estoy mal. Así que me voy. Y hice un programa de ordenador que en una noche envié 115 peticiones de trabajo a diferentes empresas por toda Alemania. Mi segundo idioma es el alemán y dije, bueno, pues voy a irme a Alemania a ver qué tal. Y en una semana tenía 10 ofertas de trabajo y uno me ofrecía trabajar media jornada diseñando microchips y la otra media jornada hacía lo que yo quisiera. Esa fue mi elección. Entonces me fui a Alemania a diseñar microchips en un laboratorio y eso te duré justo 9 meses. Ahí hice eso del embarazo. A los 9 meses me di cuenta, esto es aburridísimo. Me gusta mucho la ingeniería, tengo que decir, me gusta resolver retos, hacer circuitos electrónicos a nivel de chip es como hacer un puzzle tridimensional gigantesco, donde además opera el tiempo y tienes que ver cómo todo va a salir al momento apropiado, que no haya glitches, etcétera, etcétera. Pero estás tú solo delante de una pantalla gigante de ordenador, moviendo cosas y no hablas con nadie más que una vez a la hora de tomarte un café. Entonces decidí que no era lo mío
y la Universidad de Malmö en Suecia ofrecía un puesto como profesor de programación para estudiantes de arte. Y dije, esto es lo mío. Así que me fui a Suecia y empecé la clase de programación para artistas en el año 2000. Para el 2003 dije, es que el mundo no es solo software. En el mundo hay cosas físicas. Hay gente que interactúa con objetos físicos y además cada vez la tecnología va a ser más pequeña e interactuaremos más con ella, ¿no? Como dije antes, un coche comercial normal tiene 70 microcontroladores e incluso más. Entonces pensé que habría que traer ese concepto a los estudiantes de diseño y arte. Y este fue mi primer ordenador para ellos, que por delante era así y por atrás era asá. Cada estudiante tenía que montar su ordenador. Yo operaba bajo el principio de Nelson Mandela, One Man, One Vote, y decía One Student, One Board. Llevaba 12 horas para gente que no tenía ni idea de electrónica. Había que poner los cables, además, casi como con mala leche, les obligaba a ponerlos todos del mismo color, lo cual me daba a mí también muchísimos problemas para luego revisar el circuito. Ahora, os preguntaréis, ¿qué hizo la gente con esto? Bueno, hicieron muchísimos proyectos muy divertidos. Y ahora voy a ser irreverente con la religión y con un montón de cosas más, así que por favor, si hay alguien muy católico en la sala, lo siento. Dije a mis alumnos, tenéis que salir ahí fuera y analizar, yo doy clase a estudiantes de diseño, ¿vale? Y les dije, tenéis que salir ahí fuera y analizar procesos repetitivos en la vida de las personas. Y vamos a ver en qué forma nos podemos automatizar. Os recuerdo, esto es el año 2003. Estábamos siendo pioneros en el concepto de automatizar. Y mis alumnos, que en su mayoría en ese momento eran suecos y que eran protestantes, dijeron, David, los católicos se confiesan. Y pensé para mí, es verdad, es bastante repetitivo. O sea, tú vas a un sitio, te arrodillas, alguien te dice, cuéntame tus mierdas. Dije que iba a ser muy irreverente, por favor. Si alguien se siente ofendido, lo siento de veras, luego os doy un abrazo. Y entonces tú durante una serie de minutos vas contándole a alguien que tú no ves, que está detrás de una reja, pues verás, señor, he pecado. El otro día fui al supermercado y no devolví el cambio. Deseo a la novia de mi mejor amigo. Cosas así, ¿no? Y al final te dice, ay, qué malo eres, David, préstate una Ave María. Entonces, no hace falta realmente comprender qué es lo que estás haciendo mal. Basta con que tú digas lo que estás haciendo y te den un castigo aleatorio al final, que va a ser lo mismo. Así que esta máquina realmente no escuchaba lo que decías, pero escuchaba que hablabas. Entonces tú entrabas dentro y había un sensor que detectaba que alguien estaba dentro del armario y decía, hermano, cierra la puerta, y tú ibas. Hermano, arrodíllate, y tú ibas ahí. Confiesa tus pecados, y empezabas a hablar. Había un micrófono que registraba que había un ruidito, que alguien estaba hablando. Y tú ibas siguiendo una voz que te decía, ajá, ajá. Y como a los 2 minutos y medio o así, estaba calculado que fuera entre 2 y 3 minutos, oías como un ruido en que algo se rompía. Y luego, ¿sabéis? Como una cinta de casete que se rebobina. Y te decía, ha terminado. Y ya te dejaba así. Entonces tú no sabías si habías hecho bien, si habías hecho mal, lo que pasaba, salías y tal. Bueno, pues este confesionario lo llevamos a una feria de la ciencia, donde venía la princesa de Suecia, porque Suecia todavía no es una república, eventualmente llegaremos ahí. Y entonces, como venía la princesa, había cámaras de televisión. Y estaban filmando justo el confesionario. Y justo un señor católico, de los pocos que hay, porque hay uno de cada 100 personas que son católicos, lo estaba probando. Entonces salió el señor y le preguntaron, ¿usted qué opina? El señor dijo, es como la vida misma. ¡Pum! Bombazo, drop my mic. Nos empezó a llamar la prensa, ¿esto quién lo ha hecho? ¿Dónde sale? Nos pusimos en el mapa automáticamente. Empezó a pedir estudiar en nuestra universidad gente internacional, porque dijeron, no, esta gente está muy loca, hay que ir ahí. Pero bueno, tuvimos otros proyectos. Para haceros un poco la idea de cómo era este proyecto, os voy a mostrar este otro proyecto que se llama la silla molestona, o en inglés Annoying Chair. Es una silla que tiene un trastorno que no sabe exactamente lo que quiere. Por eso está pintada mitad roja, mitad negra. Entonces la silla tiene un sensor de presencia en la habitación y detecta cuando alguien está cerca y dice, hola, me siento sola. Y tú oyes una voz y dices, ¿de dónde viene esta voz? Y te dice, siéntate, tengo frío. Tú ves la silla, sientas y entonces te dice,
¿Es tan cómodo? ¿Estamos tan bien juntos? Y conforme va pasando el tiempo, la silla se va dando cuenta que a lo mejor es demasiado y te empieza a decir, oye, te pesa un poco el culo. Y se pone cada vez más desagradable y al final ya, estás gordo, vete. Entonces te levantas y la silla empieza, no me dejes sola. Bueno, pues para hacer esto, lo único que hace falta es un sensor que detecte cuando alguien está cerca y cuando alguien está sentado. Y lo veis aquí, ese es un antiguo reproductor de CDs, esos que tenían para tocar MP3. Y apretábamos los botones del control con optoacopladores y así teníamos cientos de secuencias de audio para hacer, las teníamos clasificadas por te deseo mucho, ven conmigo, estamos juntos, estamos bien, empiezo a cansarme de ti, te odio y no te vayas. Entonces teníamos como 10 o 20 de cada una y en función del tiempo que llevabas te soltaba una perla u otra. De manera que si estabas un par de minutos, toda la experiencia era completamente nueva para ti. Y si repetías otra vez, volvía a ser completamente nueva para ti. Y el ordenador que hicieron mis alumnos estaba aquí atrás. Con el mismo ordenador podían hacer muchísimas experiencias. Entonces yo empecé a ver ya que había como una parte esencial a todos los proyectos que podían hacer mis alumnos que había que replicar. Y que era difícil de replicar, porque yo tenía que explicarles durante 12 horas cómo montar esa placa, y eso era realmente el reto. Entonces se me ocurrió, junto con Máximo, hacer esta placa que veis aquí, que también requería soldar, porque para nosotros era muy importante la idea de tú te lo montas y al montarlo aprendes sobre electrónica básica. Porque quieres una persona que te va dando la chapa durante 3 horas que te dice, esto es una resistencia, la resistencia se calienta cuando hay flujo de electrones. ¿Qué es un electrón? Un electrón representa el flujo de la corriente eléctrica. Los electrones van del punto negativo al punto positivo. ¿Qué es negativo? Tú eres negativo. Pero bueno, esta placa en concreto, para los que sepáis diseñar electrónica, os daréis cuenta que está hecha de una manera que es muy fácil de montar, pero que no es necesariamente la mejor forma de montar un circuito. Todos los componentes del mismo valor los pusimos juntos para que fuera más fácil identificar dónde tenían que ir. Los diodos los pusimos apuntando en la misma dirección para que la gente no los conectase al revés. Condensadores, etc. Como esta placa funciona a 16 MHz, realmente no es muy difícil montarla. Hacerlo así, porque los componentes... O sea, las pistas son muy largas, no hay nunca un retardo que haga que haya un glitch en el circuito, ¿vale? Pero esto funciona a 400 MHz en lugar de 16, no podría hacerse así, sería un problema. Aquí tomamos una serie de decisiones conscientemente, sabiendo que no era lo mejor desde una perspectiva electrónica, pero sí lo era desde una perspectiva del aprendizaje. Hicimos 300 de estas placas. Como os conté antes, Máximo y yo estábamos hablando, me pasó el circuito, lo diseñé, nos fuimos de fiesta a Milán, me he emborrachado 5 veces en mi vida, esa noche fue una de esas 5 veces. Terminé comiendo perritos calientes en un puesto de la calle para recuperarme y a la mañana siguiente fuimos a una fábrica y dijimos, queremos hacer 300 de estas placas. Fue el 28 de marzo, es decir, es casi nuestro cumpleaños, y nos dijo el señor, ¿de qué color? En ese momento me explotó la cabeza. Como sabéis en español quiere decir me maravillé. Y dije, ¿cómo qué color? Dijo, pues verás, tenemos 3 colores. Podemos hacerlas en verde, podemos hacerlas en negro o en azul. Y yo soy un fan del azul, pero vamos, es mi color favorito. A ver, ¿qué llevo azul hoy? Mierda, no llevo nada azul. Mira, la cuerdita de mi cable es azul. Suelo llevar siempre algo azul. Mira, mi monedero es azul. Uf, por los pelos. No, la razón real fue que nos explicó. Cuando diseñas un circuito y no tienes visión por computador, en aquel momento no se empleaba visión por computador para revisar placas, se empleaba visión por operador. Después de 4 o 5 horas, las placas verdes reflejan mucho la luz y hacen que se falle más al buscar errores por inspección visual. Si haces placas que sean azules o negras, de hecho el negro mate, la gente puede trabajar más tiempo sin cometer errores. Y pensamos, estudiantes esclavizados con electrónica, azul. 1 más 1... Y se convirtió en el color emblemático de las placas, hasta el punto que tenemos que buscar una fábrica en concreto que sabe tostar el color exactamente como lo queremos. Nadie más ha sabido hacerlo bien y hemos probado un montón de veces. Bueno, os voy a enseñar un par de proyectos hechos con Arduino. Os voy a enseñar el primer proyecto jamás hecho con Arduino. Vamos a darle un poco de volumen aquí. Esto va a ser muy divertido.
De nuevo, vuelvo con mis alumnos y les digo, como proyecto de clase, quiero que estudiéis algo relevante en la sociedad. Y dijeron, queremos estudiar la violencia machista y querríamos hacer una piel sintética que lo que permita es reproducir moratones. Queremos que la gente aprenda que cuando ejercen cierta fuerza sobre otras personas, físicamente, les hacen daño. Y yo dije, wow, qué interesante. Esto es al año 2004, ¿vale? O sea, es muy avanzado. Y digo, tenemos un problema. Nuestro laboratorio tiene de presupuesto 600 euros al año. Entonces, explícame dónde sacamos el dinero para hacer piel sintética. Y nadie se le ocurrió nada. Y dijeron, bueno, vamos a cambiar la idea. Vamos a coger una persona que tenga mucho control de su cuerpo, por ejemplo, un bailarín, y vamos a darle electroshocks en los codos o las rodillas para que pierda el control de su cuerpo. Entonces, conforme esté bailando, en función del volumen del sonido en una parte del espectro de audio, decidiremos electrocutar un codo o rodilla. Y dije, wow, suena increíble. Imaginaos la danza de los cisnes, ¿no? Y de repente hace ¡pam! Y le da un electroshock y se da un golpe en la cabeza, cosas así, ¿no? Y entonces dijeron, ahora hay un problema. Si damos electroshocks en las dos rodillas al mismo tiempo, se va a caer. Y yo, wow. En inglés, I like your thinking, man. Y dijeron, ¿por qué no lo colgamos del techo con un arnés y una cadena? Dije, eso suena bastante bien, me gusta cómo piensas. Dijo, vale, ahora ya no hace falta un bailarín, porque total, va a estar colgando como si fuera un cerdo. Y entonces cogieron a Anders, un alumno mío. Vais a ver a Anders en este proyecto que se terminó por llamar The Important Dance Machine. Es el primer proyecto jamás hecho con Arduino. Y así, para daros una pista, es una galería de arte, no es muy grande, que tiene como 300 metros, hay como 60 personas, el volumen es infernal. Hay un programa hecho en Lingo, que es un software que se emplea para hacer CDs, y toca una música de drum and bass que va pum, 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 pum. Cuando el sonido pasa por encima de un determinado ámbito, Anders ha sido un electroshock en codo o rodilla, ahí lo veis. Esto por alguna razón le gusta a todo el mundo. Este vídeo tiene 19 años ya. Bueno, un par de cosas para empezar. Yo tengo mi máster de ingeniería, hice electrónica médica. No hagáis esto en casa. ¿De acuerdo? El truco es picos de voltaje de 110 a 80 hercios. Ah, no, es al revés. Picos de 80 pico de 110 hercios. No, es al revés. ¿Veis? Tengo un máster de ingeniería médica. Y aplicados sobre las bases del músculo hacen que el electroshock no produzca daño. De hecho, se emplea para muchísimos temas de asistencia médica. Y es muy sencillo de hacer, solo hay que saber hacerlo bien. Segundo tema, Anders lleva un calzoncillo de rayas, amablemente ofrecido por su novia. Este evento tuvo tanto éxito que hubo que repetirlo 3 veces en diferentes conferencias. Anders siempre llevó el mismo calzoncillo. También quiero decir que el mito de que los electroshocks se vuelven tanto, Anders es el director de una empresa que cotiza, por lo cual creo que no aplica, y tampoco aplica a tu virilidad. Tiene 3 hijos nacidos después de los electroshocks. Con lo cual, igual, chicos, queréis electroshocks todos vosotros. Un poquito más serio. Bien, yo experimento muchísimo con todo tipo de materiales. Un curso que me gusta muchísimo hacer es el que llamo videojuegos y cartón. Experimentamos a crear controles físicos con cartón, cinta conductora de cobre y microcontroladores, y a controlar videojuegos en Internet. Entonces suelo decir a mis alumnos, buscad un videojuego que se juegue con botones y vamos a construir unos botones diferentes que sean más grandes o que se operen de forma distinta, y la idea va a ser que un videojuego que antes lo jugaba una sola persona moviendo los dedos, vamos a tener que jugar entre 4. Entonces un videojuego que a lo mejor es muy sencillo, como por ejemplo Bomb Jack, que consiste en saltar entre plataformas y desactivar bombas, se vuelve un infierno porque alguien tiene que estar moviendo una especie de joystick gigante y alguien tiene que estar saltando sobre el suelo para que Bomb Jack salte, y así, ¿no? Y es una combinación de 4 cosas que hacer. Entonces realmente es muy interesante porque te obliga a pensar sobre la interfase, cómo construir la electrónica a bajo nivel, porque tienes que construir los sensores, y cómo integrarlo en un conjunto de interacción.
Y luego surgen retos, como por ejemplo Marcus, que se empeñó en decirme que el teclado ordenado alfabéticamente era más eficiente que el teclado normal QWERTY. Como todos sabéis, esto es mentira, pero Marcus en su tozudez decidió fabricarse el teclado, que funciona con Arduino, intentó teclear su nombre, le llevó 5 minutos, nunca más lo hizo. Entonces, cuando un alumno nos pregunta en clase, para la gente que da clase en la universidad, oye, ¿por qué el teclado QWERTY? Ah, amigo, hazte uno alfabético, ya verás. En cualquier caso, todo el mundo sabe que el Dvorak es el teclado más eficiente, es un 30% más eficiente que el QWERTY, en cualquier caso. Entonces, es un problema, bueno, eso lo sabéis, ¿no? Es un problema de legacy. Es decir, empleamos un teclado QWERTY por el lenguaje inglés, la proximidad entre las letras hacía que cuando la gente tecleaba las máquinas de escribir antiguas, y se veían estos bracitos pequeños que llevaban las letras, que las letras se enganchasen entre sí. Entonces, QWERTY separa las letras lo suficiente entre sí para que cuando suben en la palabra no se enganchen, porque estén Entonces, empleamos un teclado que es menos eficiente a la hora de interactuar por un puro problema de legacy. Entonces, en diseño interactivo nos interesa muchísimo este aspecto. Tengo 2 alumnos que, por ejemplo, estudiaron lo que sería la moda. Estudiaron por qué las mujeres llevan zapatos de tacón. ¿Es realmente más eficiente caminar con zapatos de tacón? Todos sabemos que no. Entonces, estudiaron porque había otro tipo de cosas, el teclado de QWERTY o otro tipo de sistemas que empleamos porque nos hemos acostumbrado a ellos y hemos colectivamente llegado a la conclusión de que son mejores. De forma eficiente y científicamente que no son mejores, de hecho son peores. Pero bueno, también os quiero presentar algo sobre robótica, porque obviamente la robótica es el tema candente del día. El primer robot jamás hecho con Arduino es este que veis aquí, y tiene una historia que está basada en el aspecto de la libertad de compartir. Cuando hicimos el primer Arduino, publicamos el diseño libre de Arduino en Internet, en una página web que decía, esto es libre, cópiatelo, buena suerte. El primero que respondió a este mensaje fue un estudiante chino que en mi clase me obligan a hacer algo con el... Y dijimos, pobrecito, aquí tienes la página web, cópiate el circuito, buena suerte. Y como a los 3 días, el chico había comprado ácido, había comprado placas de cobre, había hecho el baño de ácido en su casa, había hecho la placa y nos envió unos vídeos de cómo había hecho parpadear un LED. Y yo dije, oye, por mis narices, yo te envío una placa de Arduino desde Suecia. Esto era el 2005, las acabamos de hacer. Yo tenía 150 placas, le envié una. Entonces, como al mes, que es lo que le costó a la placa llegar hasta China y demás, hicimos el camino al revés. La gente manda tecnología de China a Europa, nosotros mandamos de Europa a China. El chico mandó este vídeo y lo fascinante, fantástico. Os quiero decir que es una marca japonesa que se llama Gaken, lo que lo investigué. Yo estuve buscando hasta que encontré que era exactamente lo que estaba viendo ahí. Y es un kit de robot multípedo muy bonito, pero el chico lo que hace es el control del robot con Arduino, unos MOSFETs y Bluetooth. O sea, no solo es el primer robot jamás hecho con Arduino, es el primer robot hecho con Bluetooth con Arduino. Y la primera placa jamás hecha con Bluetooth con Arduino. En 2005 yo no tenía acceso al Bluetooth en Suecia. Yo no podía comprar un chip de Bluetooth. Y me envió este vídeo para demostrar que funcionaba. Quiero decir, bueno, vamos a poner un poco de volumen para que lo oigáis. ¿Lo oís? ¿No es increíble cómo se mueve? Ahora, aquí hay muchas piezas en movimiento. Tenemos una persona de unos 23 o 24 años, muy excitado porque consigue hacer que su robot se mueva a través de Bluetooth y no podemos nada más pedirle que sepa manejar la cámara. Entonces, por favor, un poco de paciencia. Aparte, en aquel momento las cámaras digitales no eran maravillosas, tienen como 240 píxeles de ancho, con lo cual la resolución es terrible. Y le escribí y le dije, oye, ¿serías capaz de, por favor, hacer un vídeo de más resolución y enviármelo? Me entendió mal, porque supongo que empleaba algún traductor de internet para traducir el inglés al chino, y me envió un vídeo de 16 minutos de esto mismo. ¿Qué os voy a obligar a ver ahora mismo? No. Ahora, os quiero hacer una pregunta. Una pregunta que mucha gente, ahora mismo el teléfono móvil es una herramienta que es constante en nuestra vida, la empleamos para todo. Hay gente que tiene más de uno. Entonces quiero preguntar esa pregunta. ¿En qué año surgió el primer teléfono móvil inteligente? A ver, ¿quién dice que fue el 2005?
Levantad la mano. Vamos a hacer un juego. Venga, 2005, que levante la mano. 2 ahí. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010 o más. Menos el 2005. Bueno, estáis fatal, ¿eh? Así de entrada, como que no sabéis levantar el brazo bien, porque no se ve. Bueno, ¿quién dijo 2007 otra vez por ahí? ¡Ey, qué listo! Sois mi gente. Luego bajáis y nos abrazamos. El primer teléfono inteligente, tal y como lo conocemos hoy, fue el iPhone y surgió en el año 2007. Este vídeo es del 2005. Entonces, lo que veis aquí, de nuevo, desde una perspectiva tecnológica es muy importante. Esto es un Dell, los pequeños dispositivos pre-tablet que existían, que tenía Bluetooth y corría Flash. No sé si recuerdas la tecnología Flash. Bueno, pues este chico encontró la forma de hacer un programa que comunicaba con Flash desde este aparato y le mandaba por Bluetooth a un chip de Bluetooth que le conectó al Arduino la señal para moverse. Esto es un puzzle imposible. Imposible. La cantidad de trabajo que hace falta para hacer esto no la puedo ni imaginar, ¿no? Pues bien, este chico lo consiguió resolver él solo en cuestión de un mes. Quiero decir que esto que costó toda esta epopeya, vamos a ver en un par de transparencias cómo lo puede hacer un chico de 14 años en un par de semanas. Pues bien, la robótica se convirtió en una constante dentro del mundo Arduino y he experimentado con muchísimos robots. Este, por ejemplo, es un robot que hicimos para la ciudad de Zaragoza, de donde vengo yo, donde creamos una comunidad de 80 niños y niñas. Cada uno recibía un robot y practicaban en su casa y luego se encontraban una vez al mes para ver qué estaban haciendo y creamos contenido para esto y demás. En este robot lo que estuvimos buscando fue la forma de hacerlo para que ellos pudieran manipularlo y modificarlo como ellos quisieran. Entonces, si os fijáis, toda la base del robot está hecha de componentes electrónicos normales, pero la parte de arriba está hecha de cartón. La idea es que ellos podían recibir un montón de piezas de cartón que podían cortar, pintar, decorar como ellos quisieran, si se rompía no pasaba nada. Porque es muy, muy importante que los jóvenes tengan la posibilidad de hacer lo que ellos quieran con el material y poder pensar cosas que jamás se nos ocurrieron a la hora de diseñar un producto. Y pensamos que el grado de libertad en este producto en concreto era esa capa superior del cartón. Ahora, cuando das ese grado de libertad a los alumnos, ¿qué hacen? Por ejemplo, gatos de 4 ojos o todo un ejército de insectos raros con brazos y con pelotas. Literalmente. Pero claro, hagamos un fast forward al año 2015 y durante 5 años en España yo llevé a cabo un proyecto educativo en el que generamos un kit que a través de una fundación donábamos a los colegios, formamos a los profesores y creábamos encuentros de ciencia para 4.000 o más alumnos. Este es uno de estos, en concreto es en Castilla-La Mancha, y lo que veis aquí es un robot, que es una mano robótica hecha con servomotores y un Arduino y un teléfono móvil. Aquí este alumno empleó App Inventor, que es un software muy sencillo que puedes emplear para crear aplicaciones para Android y te permite lanzar el control de un dispositivo a distancia. Bueno, este chico tiene 14 años. Y cuando le pregunté a su profesor del colegio, el profesor tenía como 60 alumnos haciendo proyectos cada uno por su cuenta. Le dije, ¿cómo hizo este chico su proyecto? Y me dijo, no lo sé. No, o sea, realmente no lo sé porque tengo 60 alumnos. Entonces no podía saber lo que había hecho cada alumno en concreto, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. La transformación ha sido justamente esta. Hemos pasado de hace falta todo un ecosistema de gente, máquinas y cosas para poder crear cosas a que un alumno de 14 años, él solo, con un par de herramientas, sea capaz de construir todo. Y toda la información está ahí disponible. Otros proyectos graciosos. Este es un proyecto que está dentro del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Se llama Botanicals. Es un derivado de Arduino que tiene forma de hojita y se conecta a la tierra de tus plantas y a tu cuenta de Twitter. Perdón, X. Anteriormente conocida como Twitter. Y la idea es que si tú no riegas tus plantas, este sistema va a estar tuiteando por ti. Va a estar diciendo, hola, soy el ficus de David, no tengo agua. Cosas como, por ejemplo, lleva 3 semanas sin echarme ni gota, estoy seca. Entonces, claro, esto tuitea automáticamente en mi cuenta por mi propia planta, hace que mis amigos me digan, David, eres un degenerado.
elegí este en concreto porque me parece muy gracioso contar la historia, pero hay muchísimas ideas que surgieron ya, desde hace más de 10 años, que surgen ya con este concepto de dar vida a objetos inanimados. Bueno, una planta no es inanimada, pero me entendéis, ¿no? No tiene capacidad de comunicación directa, y buscamos la forma de que la tecnología sirva como una interfase para ya no 4 de la tarde, claro, con razón. Para que el aparato sea capaz de comunicar por ti. Eso quería decir. Otro ejemplo, un robot muy grande. En concreto, aquí vino Chevrolet y nos pidió si podíamos echarles una mano con una pareja de youtubers conducir. Entonces lo que hacía Chevrolet es que le daba un coche a un influencer, el que fuera, y le decía que hiciera algo con el coche. Y esta gente no sabía conducir, así que nos preguntó si podíamos hacer que el coche se condujera solo cuando ellos tocaban música. Y aquí pues nos mandaron un coche desde Suiza y teníamos una semana para hackear el coche. Así que me dije a mí mismo, bueno, como los coches son ordenadores, vamos a ver cómo conectar a la red del ordenador y hackearlo por la red. Fuimos a un concesionario de Chevrolet y nos dieron toda la información para ver cómo funcionaba el coche por dentro, y era imposible. Tiene 3 buses distintos, 2 Ethernet y 1 CAN. Y aparte, aunque puedas controlarlo, solo puedes bajar y subir ventanillas. No puedes, por ejemplo, mover el volante. El servomotor no te permite mover el volante o cambiar de marcha. Así construimos un robot que veis ahí que está sentado en el asiento del conductor y mueve todo el coche. Conseguimos un tiempo récord, que no sé cómo lo hicimos, enviar un servomotor de Corea del Sur hasta Suecia, que es capaz de mover 60 kilos para poder mover el volante del coche, porque no era fácil tampoco. Hicimos un vídeo fantástico, esto es solamente un extracto de unos segundos del vídeo, el vídeo dura como 5 minutos, el coche va conduciendo por la ciudad, la gente va tocando música atrás, el coche se para, la gente mira por la ventana, ve que no hay un conductor, se asustan y se van, etcétera, etcétera. Un vídeo increíble, a Chevrolet encartó, pero dijo, ¿cuántas leyes habéis roto haciendo esto? Y dijimos, todas. Dijeron, bueno, pues no podemos sacarlo. Dijimos, ya. Nos pagaron un montón de dinero y no salió nunca al aire. Pero tengo el permiso para enseñarlo aquí, así que por favor disfrutad de lo que podáis. ¿Lo tenéis filmado? Vale, siguiente. Otros proyectos interesantes, por ejemplo, a la luz de la pandemia que acabamos de pasar, mi compañero Simon es catedrático, y lo veis, esa es la cocina de mi casa. Bueno, era la cocina de mi casa ya no es así, no sé cómo es. Estamos en obras, es una historia muy larga, pero bueno, Simon vino a mi casa y dijo, a ver, hay un problema muy grave y Simon es catedrático en interacción por olfato. O sea, está especializado específicamente en analizar cómo las diferentes esencias pueden influir en la condición humana en diferentes modos de interacción. Y, bueno, tengo un montón de historias sobre Simon porque trabajo con él en el mismo laboratorio. Tengo una muy buena que es el responsable de un concurso mundial de diferentes esencias, entonces cada año le mandan como 50 frasquitos pequeños de esencia con una etiqueta que dice, por ejemplo, olor a mermelada de fresa. Entonces le tiene que oler y decir, vale, sí, es mermelada de fresa o esta, ¿no? Un día leí uno que decía, olor a cuerpo muerto. Y dijo, Entonces se le ocurrió, vamos a llamar a este alumno que tenemos aquí, que es conductor de ambulancia. Y le preguntamos, bueno, tengo unas cuantas de esas. En cualquier caso, Simon dijo, hay que hacer un sistema para reentrenar el olfato durante la pandemia. Entonces creamos un juego y Arduino lo que hace aquí es que lee los tags RFID que tiene cada uno de los frascos de esencia y tenemos un programa de ordenador que te hace combinaciones como con tarjetas de juegos de memory. Entonces tienes que decir, te pone por ejemplo lavanda, tienes que ir abriendo frasquitos a ver tú eres lavanda y le pones. Es un modo de entrenamiento que solo juegas con 4 esencias, tú las coges, las pones en el sistema, él te pone 4 tarjetas y las aleatoriza y tienes que buscar cuáles son. Y así. No sé qué viene ahora. Ah, bueno, estamos con Marcus, el hombre del teclado de una línea. ¿Habéis jugado alguna vez a Pokémon GO? Pues Marcus se empeñó en que había que hacer Pokémon GO, pero físico. Así que hizo una bola de Pokémon GO con un Arduino y cuando quitas la bola, él hace el swipe para ti en la pantalla del ordenador, o sea, el teléfono en este caso. Entonces haces doble ejercicio. Primero hay que buscar los Pokémon por la ciudad y luego hay que ir a buscar la bola. Pero bueno, aquí lo que pasó fue que en el momento que Nintendo se dio cuenta que habíamos hackeado el teléfono para hacer esto, le quitaron la cuenta a Marcus, nunca más jugó a Pokémon GO y ganó peso. Vamos a saltarme esta. Pero bueno, en el fondo lo que ha pasado durante todos estos años es que Arduino ha ido evolucionando a nivel
A nivel de tecnología os enseñan una serie de proyectos que emplean placas distintas, placas que tienen Bluetooth, placas que tienen acelerómetros, placas que sencillamente a través de transistores pueden mover motores, ¿no? Y nos hemos ido dando cuenta poco a poco que hay todo un entorno, que es el entorno industrial, donde la gente empleaba Arduino un poco por su cuenta y riesgo, porque las placas Arduino en sí mismas no estaban preparadas por diseño para actuar en ese entorno. Y decidimos crear todo un mercado, operar en ese mercado creando un nuevo conjunto de placas para poder trabajar ahí. Entonces creamos, por ejemplo, bueno, aquí veis un poco la línea de tiempos, desde las primeras placas, la aparición de Arduino Educación, que es nuestra bandera de cómo trabajar con gente para que aprendan tecnología, creación de herramientas que mucha gente ni siquiera ve. Por ejemplo, en el 2017-2018 cortamos el frontend del software de una línea de comandos. Entonces, pues, por ejemplo, tenéis un proyecto en el que queréis reprogramar placas a distancia, podéis poner Arduino CLI, que es línea de comandos, y podéis lanzar programación con tareas recurrentes a distancia, por poner el caso. Para la gente que no es muy técnica, siento esta frase que acabo de decir. Pero tengo más. Y a día de hoy lo que estamos haciendo es crear sistemas como este que veis aquí. Es una placa de doble procesador, que es capaz de correr Doom, el videojuego, en uno de ellos, a través del HDMI, a través del USB-C que tiene aquí, conectar una placa como esta de HDMI a USB-C y conectar un teclado y convertirse en un ordenador. Estamos creando sistemas que son capaces de interactuar en el entorno industrial y dar muchísima confianza para proyectos complicados. Por ejemplo, creamos un sistema que tiene una cámara para hacer proyectos de visión por computador. En una versión doble, una de las placas tiene LoRa para trabajar por radio de larga distancia y bajo consumo, y la otra emplea Ethernet, porque en muchos entornos cerrados industriales se puede emplear Ethernet. Esta placa se volvió muy interesante y empezamos a colaborar con un software que se llama OpenMV, que te permite desarrollar en MicroPython todo tipo de software para hacer visión por computador. Esto también es un IDE que se puede descargar de la página web de Arduino y se puede utilizar para proyectos que trabajan por visión por computador. Daos cuenta que ya dije que empleamos MicroPython, es decir, salté de las placas viejas que emplean solamente C a emplear MicroPython como entorno de desarrollo. Y esta placa con cámara se volvió tan exitosa, la pedía tanta gente, que decidimos hacer una versión nueva que es esta, que se llama Nicla y que tiene el tamaño de 2,5 por 2,5. Yo, como tengo pulgares grandes, es como el tamaño de mi uña, más o menos. Es una placa con cámara que puedes incorporar dentro de cualquier cosa. Tenemos proyectos que la gente se la pone aquí como si fuera un pin y se va moviendo y le va reconociendo objetos en la habitación, etc. Y cuando digo reconocer objetos es porque tú puedes programarla con inteligencia artificial en el edge, es decir, sobre la placa, para que directamente sea capaz de reconocer cosas conforme las ve, ¿no? Entonces, hemos pasado a hacer una placa que vale para mover un robot sencillo o darle electroshocks a Anders, a hacer placas que son ordenadores completos que son capaces de hacer visión por computador en tiempo real y activar diferentes sistemas. Aparte tiene, por cierto, esto que veis aquí es Wi-Fi y Bluetooth, que es del tamaño de esta otra uña. Es súper pequeño. Y luego tenemos placas como, por ejemplo, la Portenta X8, que es un ordenador completo con 8 núcleos que permite, además, programación a distancia. Tú puedes tener una flota de estos Arduinos dentro de, por ejemplo, una fábrica y decir, actualízame el software de todas estas placas porque corren un software que es un Linux que además va por Docker. Entonces tú puedes tener un montón de containers y decirle que te modifique cosas en tiempo real conforme la fábrica está corriendo, ¿no? Entonces, insisto, hemos pasado de hacer cosas que son casi irrelevantes para la ingeniería a hacer cosas más avanzadas que existen ahora mismo. Y como tiene 8 núcleos, tú podrías decir, bueno, pues quiero 4 núcleos corriendo Linux y 2 núcleos haciendo una máquina de inferencia y un núcleo haciendo lectura de sensores, etcétera, etcétera, ¿no? Las posibilidades las define cada uno. Bueno, después de este anuncio, vamos a pasar a proyectos divertidos. Porque a quién no le interesa el espacio. Yo tuve un momento, cuando terminé mi tesis doctoral, en la que decidí que no iba a leer nunca jamás un paper en mi vida. Así que empecé a leer ciencia ficción. Y me compraba los libros de ciencia ficción al peso. Compraba libros de esos de bolsillo y tenía una condición, y es que los proyectos, o sea, los libros tienen que estar publicados antes de haber nacido yo. El año... Y empecé a ver que en muchísima ciencia ficción de los años 30, 40, 50 había un montón de conceptos que básicamente es lo que estamos intentando hacer hoy a nivel tecnológico. Es como que no estamos inventando nada nuevo realmente. Estamos sencillamente intentando alcanzar conceptos
que alguien inventó para nosotros hace tiempo y además ese alguien ya se murió. No es como si estuviéramos leyendo un manual de algo que alguien ya ha escrito e intentamos replicarlo porque nadie nos dijo cómo había que hacerlo, ¿no? Y es un poco lo que siento a través de etc. Luego, con un par de cervezas podríamos hablar sobre Elon Musk, pero no es la cuestión. No sé qué venía aquí. Se ha quedado en blanco. Vamos a otra. Bueno, se ha quedado en blanco, pero del todo. Se ha atascado. Ah, venía este. Bueno, voy a lanzarlo desde aquí. Este es un proyecto hecho por la Universidad de Luleå. La Universidad de Luleå en Suecia es una universidad que se llama la Universidad del Espacio, donde da clase el primer astronauta sueco. Y hubo un tiempo en el que trabajaban ahí dos científicos españoles que son famosos por haber descubierto agua en Marte. Y uno de sus estudiantes de doctorado diseñó con un Arduino Mega un sistema de control para el fuel de los cohetes. Y no sé por qué, pero este vídeo... Ah, ahí está. Ahí lo veis. Lo tengo sin sonido, pero bueno, está explicando... Está en un avión de gravedad cero de la Agencia Espacial Europea, explicando que en un momento dado el avión va a caer en caída libre y entonces van a estar midiendo cómo el Arduino hace un intercambio de fluidos en el sistema que han diseñado para hacer ese experimento y de esa manera van a poder determinar si el motor podría alimentarse con lo que él ha diseñado o no. Es cuando pierde la gravedad y demás. Lo interesante de este asunto es que cuando yo conocí a este estudiante me dijo, de aquí a un año voy a volar en gravedad cero. Y le dije, ¿ya tienes reservado el sitio? Y dijo, no, voy a hacer un proyecto. O sea, él estaba convencido que lo iba a hacer. Y no solo lo hizo, sino que además, él hizo el proyecto, sino que además consiguió volar en el avión. Lo divertido del asunto es que gracias a él yo pude aprender cómo funciona esto de la gravedad cero, porque yo no tenía la más remota idea. Y me explicó después que, bueno, te ponen una serie de inyecciones, porque no todo el mundo se ha preparado para estar en caída libre, y que su compañero, que no se ve muy bien en el vídeo porque está atado, pasó 3 días en cama después de volar. No todo el mundo consigue, ¿sabes?, cómo equilibrar bien su balance después de hacer este experimento. Vamos a la siguiente. Pero bueno, si bien es muy interesante ver ese tipo de proyectos para más grandes y científicos y demás, a mí me interesa muchísimo cómo trabajar con diseminación hacia los más pequeños. Entonces resulta que hacer experimentos de ciencia sobre el espacio no es tan complicado. Por ejemplo, hay una fundación en España que se llama Ibercivis, que hace el concurso nacional de CANSAT y lo que hace es que a nivel nacional lanza una petición de proyectos, alumnos de toda España hacen propuestas de qué es lo que harían, ellos eligen a los 10 mejores equipos, los mentorizan a distancia y luego vienen todos juntos a el desierto de Monegros, que está al lado de mi casa, y durante 3 días viven juntos preparando el lanzamiento, comparten cómo han hecho las cosas como una competición de robótica normal, pero aquí es con cohetes, y tienen la oportunidad de saltar a la fama con su lanzamiento, que solo va a durar 5 minutos. ¿No? Los cohetes requieren además un control a distancia, los alumnos también programan su propio sistema de control en ordenadores, como veis aquí, y luego hacen seguimiento del lanzamiento con sus antenas Yagi, porque trabajan en LoRa, casi todos los proyectos, y algunos en UHF, y entonces emplean antenas Yagi para hacer el seguimiento. Hay alumnos que incluso diseñan sus propias antenas para seguir el lanzamiento. Y lo divertido, una cosa que me parece muy, no sé cómo diría cute en español, porque ya sabrá que no me sale, pero cute, adorable, gracias, muy bueno ese. Adorable es que los ves con su antena así, y aunque la antena tiene una cobertura que puede perfectamente cubrirla, hacen con la antena. Van siguiendo el cohete. Que sube, que baja. Es muy adorable. Entonces, para que veáis, los cohetes son normales, son cohetes pirotécnicos, que cuando llegan a la altura máxima se abren por la mitad, llevan un carril que mecánicamente escupe el satélite y sale al aire. Y como veis, están hechos de cartón y las únicas partes que son distintas es el frontal y el culo, que están hechos de metal. Entonces, puede suceder que en un lanzamiento el motor, con todo el empuje que tiene, rompa el cartón que sujeta aquí y destruya el satélite de los chicos. Y esto ha llegado a pasar, yo lo vi, y es una actividad muy interesante, pues como si fuera un cohete en el que hay 5 personas que no llega al espacio. En cualquier caso, aquí veis un lanzamiento a distancia de seguridad, en el desierto de los Monegros.
muy intenso, mucha tensión, ahí va. No vemos más porque ya. Pero vamos, un lanzamiento a 800 o 900 metros de altura y cae. Es decir, los chavales trabajan por 6 meses para un lanzamiento que dura 1 minuto, prácticamente. Y en ocasiones el cohete rompe tu proyecto. Entonces, obviamente, la forma de evaluar, y esto es más para la parte de los educadores, no es si tu satélite salió, sino todo el proceso de producción, si es suficientemente científico, si has preparado todo como tienes que prepararlo, etcétera, etcétera. De hecho, el ganador de este concurso, su satélite no salió y lo enviaron al concurso internacional europeo. Otros proyectos, obviamente, incluyen globos. Los globos son muy agradecidos porque te permiten hacer proyectos donde metes un montón de masa en un solo globo y puedes poner 10 o 12 proyectos todos atados juntos. En concreto, ese es uno que hicimos también en Zaragoza, donde lanzamos 5 globos distintos. 2 de ellos llevaban muchísimo equipo, uno lleva como 6 GoPros para hacer el lanzamiento. Y lo que veis aquí realmente no es la GoPro, es un Arduino que yo puse, que tomaba una fotografía cada décima de segundo y una animación que yo compuse con las fotografías. Es decir, todas las GoPros por alguna razón dejaron de funcionar y lo único que funcionó fue mi cámara. El proyecto más económico de todos es el que mejor funcionó. Este vídeo dura 10 minutos, 16:33 mejor, no os voy a obligar a verlo. Pero os hacéis la idea. Esto sube, el globo explota, luego cae, se ve un paracaídas, recoges en la tierra y al final lo que se ve es muy gracioso porque esto está tirado en el suelo y ves cómo ha llegado la gente a recuperarlo, ¿ves? Esos son mis zapatos. Pero bueno, lo que ha generado la posibilidad de tener tecnología disponible para todos es lo que en Europa se llama la cultura maker. Esto ya lo conocéis, ¿no? La cultura maker, ¿no? Es un poco la idea. Pero esto ya mucho más allá. Entonces hay muchísimos espacios laborales que incluyen espacios de innovación. Por ejemplo, Airbus tiene un espacio de innovación que tiene cortadora láser, impresoras 3D, equipo de electrónica, para que la gente pueda prototipar nuevas ideas y eventualmente mejorar su trabajo. O, por ejemplo, Adidas, en cada uno de sus espacios de diseño han creado laboratorios de innovación, que le llaman también makerspaces, para poder probar nuevas cosas. Esto genera cosas como, por ejemplo, la posibilidad de que gente de cualquier lugar pueda hacer proyectos interesantes. Aquí veis una pareja de estudiantes de mi socio Máximo que creó un proyecto que se llamó Cubeto. Bueno, Cubeto es el robot. Poder programar es un concepto de un proyecto de clase que hice yo, que hice un programa para mis alumnos. Y Mateo prestó uno de los robots y hizo este proyecto comercial que se convirtió en una empresa que vendió un montón de robots. Y realmente lo que ofrece es un paradigma distinto de programación en el que gente que no sabe leer ni escribir es capaz de programar una serie de eventos de forma secuencial y lanzar que el robot lo pueda reproducir. Pues bien, esto la verdad es que vendió bastante, tuvo mucho éxito. Pero, como siempre, como pasa en muchos proyectos de robótica, no son sostenibles en el tiempo. Hay muchísimas piezas móviles, son paradigmas experimentales, la gente lo prueba, pero si no sigues vendiendo X robots cada año, pues no puedes seguir trabajando con ello, ¿no? En Arduino nos hemos dado cuenta de esto y hemos trabajado muchísimo con ello y hemos lanzado nuestra propia plataforma robótica que vais a ver a continuación, que se ve así y se puede programar bien con Arduino, bien con MicroPython o con lenguaje de bloques. Es un proyecto completamente nuevo que acaba de surgir, con lo cual tampoco tengo muchos vídeos para mostraros porque lo lanzamos en enero. O sea que... Luego, en el entorno industrial ha habido muchísimos esfuerzos en crear sistemas como, por ejemplo, PLCs abiertos. Aquí veis una empresa española que se llama Industrial Shields, que crea una caja en la que tú pones un Arduino 1 y haces un PLC. Y luego nosotros también hemos sacado uno para trabajar de forma industrial, que es un PLC de Arduino, que te permite trabajar como cualquier otro de Siemens, por ejemplo, solo que el coste es un cuarto. O sea, hay un momento que la apertura ya no es solamente hacer algo que funcione igual que lo demás, sino que además cueste lo que tiene que costar, ¿no? Y no muchísimo más. Y luego, para la gente que le gustan los videojuegos, hay todo tipo de proyectos interesantes. En concreto, aquí veis un proyecto que se llama ArduBoy, que está hecho por un señor de California, que se llama Kevin, y
Este tiene una historia muy bonita y es que hace 2 años, cuando había una falta muy grande de componentes, Kevin, que lleva lanzando campañas de Navidad para vender sus videojuegos que están basados en Arduino cada año, escribió en internet: tengo un problema, no consigo comprar los chips para hacer mi tirada de Arduino de este año. Y él ya trabajó a 5 personas. Pero claro, emplea el mismo chip que empleamos en Arduino Leonardo y yo le contacté por internet y le dije: ¿cuántos te hacen falta? Y él sacó una tirada de unas cuantas de estas, no puedo decir cuántas, pero que los chips se los donó Arduino. A veces se dan circunstancias excepcionales que al trabajar en hardware libre te permite compartir materiales que de otra forma no podrías hacer. Bueno, voy a soltar unas cuantas. Y bueno, para terminar voy a hablar de 2 cosas más, que son ideas que no funcionan. Porque no todas las ideas... ¿Cuál es? Una de... La idea es que cuando tú haces un producto, si haces una tirada pequeña del producto, tú puedes fabricarlo tú mismo, con muy pocas herramientas. Es decir, yo, por ejemplo, hago una placa y la puedo hacer a mano, y si os digo, ¿quién quiere una de mis placas? Y 10 personas dicen, pues yo quiero, digo, pues por 10 placas las hago yo a mano. No serán perfectas, pero me permite realmente controlar la producción de forma sencilla, no es muy caro, y lo controlo yo. Pero si de repente 1000 personas levantan la mano, es un problema, porque entonces tengo que buscar la forma de industrializar el proceso. Y muchas veces la gente cuando diseña, no diseña pensando en diseñar para manufacturar. Piensa en diseñar para hacerlo fácil. Como os enseñé placas antes de Arduino, que pensé, y hacer una placa para que la gente lo pueda montar fácil, no para hacer miles de ellas. Entonces, ese es el ejemplo que veis aquí de una empresa española que se llamó Oval, que creó un instrumento musical que está basado en Arduino. Es una especie de tambor, se llama tambor suizo, pero es digital, entonces permite detectar no solo dónde golpeas, sino con cuánta presión golpeas, de manera que tú puedes hacer un instrumento musical en el que puedes cambiar los patrones, cómo tocas, etc. Y tiene que conectarse a en este caso, un iPad, y el iPad es el que genera el sonido. El instrumento en sí mismo no tiene ninguna capacidad de generación de sonido. Es un control digital, básicamente. Pues en este producto como levantó muchísimo interés en la comunidad musical europea estadounidense y se lanzó por un precio que era como $300 más o menos. Ni siquiera era caro, los instrumentos musicales pueden ser muy caros. Pero el problema que había es que no habían calculado bien cuánto tenía que costar de cara a posibles errores en el diseño. Entonces ellos pensaban, bueno, si vendemos 1000, podemos fabricar de forma industrial, pero solo vendían 700. Entonces intentaron que la gente comprase más, porque si estás en esa fase entre los que puedes hacer a mano y los que te falta industrializar, nunca ganas dinero. Es más, te puedes ir a la quiebra. Y esta empresa no consiguió dar ese paso, no consiguió llegar a la producción máxima que hacía falta, perdón, mínima que hacía falta para poder industrializar. Y se quedaron con un concepto sin poder llegar al final. Luego tengo otro proyecto que me parece muy, muy gracioso, pero antes de empezar tengo que dar un disclaimer. Es un proyecto que hizo un antiguo empleado mío, que son unas pestañas interactivas. Pestañas interactivas, hechas con LEDs. Se le ocurrió que era muy gracioso poder tener unas pestañas que hicieran patrones de luz, ¿sabes? Como cuando dicen tienes una mirada que ilumina. Tal cual. Entonces dijo, lo voy a hacer literal. Y creó un producto, lo creó para él. Él lo que quería era poder ponérselo para ir a fiestas. Y lleva una placa con un acelerómetro que se pone aquí detrás de la cabeza y cuando tú giras la cabeza de forma brusca es como que le das una palanca y cambias el modo. Entonces tienes lo que llamamos el modo Knight Rider, que hace así, un modo que se lo parpadea hacia adentro y hacia afuera y así. Y bueno, pues lo llevó a una feria en San Mateo, en Estados Unidos, y la gente se los querían robar. La gente quería, yo quiero, y dijo, bueno, pues hagamos un Kickstarter. Y puse un Kickstarter y lanzó su Kickstarter y le pidieron miles y miles de esto. El problema fue que él nunca había pensado cómo fabricarlo. Él solo pensó, esto me encanta cómo funciona, y en el tiempo que le costó
de anunciar el proyecto y que la gente le dé dinero hasta que lo pudo entregar, ya se lo estaban copiando por AliExpress. Porque era tan sencillo que la copia era fácil de hacer, ¿no? Si yo, por ejemplo, solo quiere poner un LED y una batería juntos, cualquiera lo puede copiar, ¿no? Hay una cosa que es la conveniencia, que para vosotros es conveniente poder comprarlo rápido. Si yo lo tengo listo, lo queréis comprar ya. Pues si tenéis que esperar, alguien podrá hacerlo por mí. Bueno, pues eso es lo que les pasó aquí, y quiero que veáis el proyecto porque realmente tenía un marketing bastante flashy. Se llama Flashes. Pongo un poco de música. Bueno, pilláis la idea, ¿no? Desafortunadamente, esta idea que fue fantástica y que realmente muchísima gente quería adquirir, bueno, ahora puedes comprar por AliExpress, pero no consiguió triunfar como empresa porque le copiaron antes de que pudiera sacarlos adelante. A veces, un consejo también, y eso es algo que nosotros aplicamos en Arduino, es cuando hacemos algo que es libre, no decimos que lo estamos haciendo hasta el día que lo publicamos. Cuando publicamos toda la información que hay que publicar. Porque si nos dedicamos a esperar, bueno, esos son Tien y David, que lanzaron el producto, ¿no? Si nos dedicamos a esperar, la gente nos copiaría antes y a veces se crean conflictos. Pero bueno, como dije al principio, voy a hablar de bicicletas. ¿Qué tiene todo esto que ver con bicicletas? Pues bien, yo soy un aficionado a las bicicletas y cuando voy a un sitio por una semana, aquí desafortunadamente solo he venido por 2 días, es más, creo que son 40 horas para ser exactos. No traje mi bicicleta, pero solo llevo mi bicicleta conmigo y me dedico a explorar diferentes comunidades ciclistas en diferentes lugares. Aquí estoy viviendo durante 5 meses en Texas y viajé muchísimo en bicicleta con un montón de gente, un montón de actividades, como por ejemplo se llama Lend Your Legs, en el que grupos ciclistas van con chicos con discapacidad visual para que sientan lo que es ir en bici en grupo. Los chicos con discapacidad van y los demás van acompañando, ¿no? También hay otros grupos muy aventurados, como por ejemplo, bueno, el chico de la izquierda es un genio de las bicicletas, va con una bici fixie, no sabes lo que es, pero es una bici que no tiene frenos y consigue ir en una rueda. Cosas increíbles. Eso es el Capitolio de Texas, donde se va más bicicletas. Yo estoy estudiando las comunidades ciclistas en el mundo y me interesa muchísimo ver cómo la gente se asocia en torno a una tecnología. Esa tecnología son las bicicletas. Y se puede asociar por muchas razones. Puede ser una herramienta de transporte, puede ser una herramienta de ocio, puede ser una herramienta para comunicar. Por ejemplo, hay un proyecto en África donde se transportaba la internet en bicicleta. La gente te pedía cosas si tú ibas en bicicleta a buscarlas, cosas así. Pero también te puede llevar a lugares increíbles, como por ejemplo descubrir la primera iglesia de Texas. Bueno, la primera iglesia del mundo en tener un sistema de red. Esto es cierto. Entonces yo, a base de descubrir el espacio y comunicar con gente, un día terminé descubriendo donde se iba a celebrar el primer servicio jamás hecho en el mundo generado por inteligencia artificial. Y bueno, como os he dicho antes, yo soy un poco irreverente con la religión, pero en este caso decidí no ir al servicio religioso, por la sencilla razón de que creo que también hay que dar espacio para que cada uno pueda creer lo que ellos quieran. Pero la tecnología es capaz de generar un montón de cosas por nosotros y tenemos que saber dónde nosotros queremos marcar la línea. Lo interesante es por Internet, porque el sermón está disponible en Internet, el cura que lo hizo lo tiene ahí, es que aquí no escribieron Robert Orlando, aquí el cura lo que hizo fue generar el sermón que iba a decir con un chat GPT y luego él lo leyó al público, ¿vale? La pena del sermón es que era un poco aburrido, tuve que cambiar los chistes.
Con esto quiero decir que pues, el gran temor que tiene muchísima gente alrededor de la inteligencia artificial no es nada más que una tecnología más que todavía estamos intentando comprender cómo va a funcionar para nosotros, ¿no? Al principio de los coches la gente pensaba que nos iba a explotar la cabeza porque íbamos demasiado rápido. Con la inteligencia artificial pensamos que nos va a destruir porque es capaz de interactuar demasiado rápido. Solo tenemos que descubrir la forma en la que lo haremos funcionar. Y con esto quiero cerrar con un proyecto de inteligencia artificial hecho por un chico hindú que vive en Malmo, que trabaja para una empresa de diseño. Se llama Ghostwriter. Es una máquina de escribir que está hackeada con Arduino y lo que hace es detectar tu teclear y enviarlo a un chat GPT. Y el chat GPT te responde a tus preguntas. Entonces tienes una comunicación con un fantasma que en el fondo es un robot de chat GPT. Y al final esto no es nada más que un interfaz nuevo que hace que gente que no comprenda cómo funciona la tecnología pueda relacionarse con ella de una forma distinta. Y en el fondo eso es a lo que yo me dedico, a buscar las formas en las que relacionarnos con nuevas tecnologías. Y Arduino en cierta forma no fue nada más que un accidente en el camino para poder responder ese tipo de preguntas. Y con esto, amigos y amigas, muchísimas gracias. Sí, claro. Gracias. Bien, espero que les haya gustado. Vamos a tener unos minuticos para hacerle algunas consultas a David, para ampliar lo que ha dicho, consultas, visiones de futuro. Entonces la dinámica es muy sencilla. Levanten la mano y David responde la pregunta. Ajá, estoy viendo. Las chicas de protocolo. O todo quedó muy claro o lo contrario. Pero se cansado. O tiene hambre. Bueno, entonces, ¿en serio pueden hacer preguntas? ¿No se cobra por eso? Quedó muy claro. Ajá, por allá. Adelante. Me va a pasar el micrófono. Sí, la duda mía era que he visto que en el Arduino estamos utilizando mucha tecnología espacial en fabricación de controladores de microsatélites. Que mi duda era si Arduino soporta la radiación, claro, eso ha blindado, y si soporta y está incluido en la tecnología espacial, si resiste. Bueno, ¿Qué tiempo puede durar en el espacio? O sea, soportando el ambiente en el espacio. yo lo más que he lanzado es un circuito que iba en una caja de cartón a 40 kilómetros de altura y estuvo 10 horas. Pero, por ejemplo, Guatemala lanzó su primer picosatélite hecho con 3 Arduinos dentro, pero no llevaba la placa Arduino en sí, porque en un picosatélite el peso es muy importante. Y lo que hicieron fue hacer su propia caja con su propio chip y programar todo con Arduino. Entonces, al final es una cuestión de diseño, como creo que bien intuyes, y lo que hace falta es meter una buena jaula de Faraday y alguna forma que va a proteger la placa de la radiación. En este caso, el picosatélite guatemalteco estuvo corriendo durante un año, hasta tuvo su vida útil y ya cayó. Entonces, la tecnología aguanta y, de hecho, tanto la ESA como la NASA han propuesto promover placas microcontroladoras para este tipo de iniciativas porque se han dado cuenta que son capaces de aguantar una vida útil normal. No van a aguantar una vida útil como el Voyager, que lleva varios decenios volando por ahí, pero 1 año, 2 años parece que sí aguantan bien. Bueno, nosotros no hemos hecho ese test, ¿vale? Pero la Universidad de Luleå en Suecia sí lo hizo. Lo metió en cámaras de temperatura, en cámaras de vibración. Y las placas están fabricadas de una manera que les permite aguantar pues las subidas en la atmósfera, aguantar tiempo arriba, pero no tenemos un proyecto de larga duración para poder decirte aguanta tanto. Nada.
Ajá, seguimos. Por aquí. Y allá arriba también. Primero aquí y después allá. Adelante, 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 profesor. Gracias por la presentación, muy amena, muy agradable y muy instructiva. Mi pregunta es cómo generar alianzas con las universidades. Yo soy el decano de la Facultad de Ciencias, venimos con un equipo de profesores de la Escuela de Computación, de la Escuela de Física, muchos de ellos relacionados con esta tecnología que han estado trabajando con Arduino desde hace muchos años y creando proyectos. La idea es cómo establecer posibles alianzas, comunicación, vinculación con la Universidad Central de Venezuela y que nos permita crecer en ideas y proyectos. Pues hay que hablar con Jason, que está ahí. Mira, es una buena pregunta y realmente yo creo que es muy fundamental siempre compartir y intentar a publicar el trabajo de ustedes también. Tenemos una página en Arduino de Project Hub donde el trabajo de ustedes pueden publicar y pueden ser conocidos por el ambiente mundial. Así que en cualquier momento que tienen algo que quieren lanzar y compartir, solamente es contactarnos y podemos ayudarles a publicar el gran trabajo de ustedes. Y entre más conocimiento, más que publiquen, más universidades del mundo van a estar buscando a ustedes porque van a conocer el nivel de trabajo que están haciendo aquí local. Luego, por otra parte, hacemos otro tipo de cosas. Yo, por ejemplo, soy también conocido como el mártir de Arduino y me inmolo y me voy durante un mes a un sitio y trabajo con gente. Entonces, si hay un proyecto interesante que sea relevante, podemos hablar también en qué forma poder colaborar. Pasé ahora 2 semanas, por ejemplo, en Beach Goa, en India, inspirando a estudiantes y trabajando con ellos. Entonces, hay diferentes alternativas que podemos ver. No hace falta aplaudir por todo, podemos saltar a la siguiente pregunta. Adelante. Mi preocupación es la siguiente. Le voy a contar el caso muy breve y en base a este caso mi preocupación. Yo me encontré en mi casa, llegó un ex alumno a pasar 2 horas ahí porque necesitaba ir a otro sitio y yo estaba haciendo el planteamiento de un problema, de una investigación, capítulo 1 del trabajo de investigación, tesis de grado, en fin. Y él me dijo, profesor, no lo haga usted. Dígame al teléfono lo que usted quiere. Y yo le expliqué en el teléfono lo que él quería y eso lo llevó a un chat GPT, que fue donde conocí esta aplicación, todo eso. Y en un segundo me hizo el planteamiento del problema. Entonces, yo me quedé sorprendido de la forma en la reacción, o sea, una reacción que un ser humano no tiene. Entonces, mi pregunta es, la inteligencia artificial para desplazar el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el estudiante no va a investigar, no va a elaborar, sino que todo lo va a llevar al chat GPT y él te hace trabajo. Es mi preocupación. Bueno, hay mucha gente con esta preocupación ahora mismo. Entonces, por ejemplo, yo en la Universidad de Texas, donde estuve trabajando el semestre pasado, sé que hay una cosa que se llama el Foro de la Inteligencia Artificial, donde se discute las posibilidades pedagógicas que hay. En la Universidad de Málaga, donde trabajo normalmente también, llevamos 2 años hablando sobre las limitaciones, los riesgos y demás. Y cosas que estamos haciendo, por ejemplo, incluyen eliminar determinadas interacciones que puede hacer la máquina. Es decir, si la máquina es capaz de generar eso, a lo mejor tenemos que dejar que la máquina lo haga y tenemos que buscar cuál va a ser nuestra posición en esa relación. Bueno, no os he abrumado mucho con mi tesis doctoral, pero yo en mi tesis doctoral trabajo con un concepto que es la teoría de la red actor, que consiste en pensar que si tú mapeas todas las interacciones que puede haber entre personas, incluyes también las cosas que no son humanas, por ejemplo los ordenadores en este caso, ¿no? Eres capaz de buscar nuevas relaciones y nuevas formas de interactuar. Cuando de repente ChatGPT adquiere unas capacidades, su peso dentro de esta red disrumpe un equilibrio al que habíamos llegado como sociedad. Y tenemos que ver cuál va a ser ese nuevo equilibrio y el papel que va a jugar esta tecnología dentro de esta red. Y estamos en la fase de decidir eso, precisamente. Ese es el momento real en el que estamos decidiendo eso. Entonces, si toda tu clase como profesor se basa en que los alumnos escriban textos, la tecnología lo puede resolver muy fácil. A lo mejor hay que repensar cuál es la pregunta hacia los alumnos.
Entonces, una propuesta que estamos haciendo en la Universidad de Malmö consiste en hacer ejercicios que tengan que resolver con el ChatGPT. Es decir, ¿vale? ¿Por qué no lo empleas aquí para realmente ayudarles a que piensen de forma crítica sobre la herramienta? ¿No? Porque también hay que ver que, por ejemplo, el entrenamiento que hay para hacer ChatGPT funcione es un entrenamiento sobre el pasado y que tú no controlas, ¿no? Esa red neuronal que es capaz de dar esas respuestas está basada en información que han puesto del año 2000 y algo hasta el año 2000 y algo. Pero el año 2000 y algo más un día no está ahí dentro. Con lo cual no es capaz de generar algo a ese respecto. Tengo un ejemplo muy claro. Yo estaba trabajando en un proyecto de investigación con una compañera de la oficina que estábamos intentando reflotar un protocolo antiguo que se llama SDI-12. Es un protocolo de comunicación que se emplea mucho en agricultura tecnológica. Y te permite tener cables muy largos para conectar cosas a dispositivos de medición, para tener sensores de yo qué sé, pH del agua o humedad de la tierra o temperatura de la tierra para poder plantar, ¿no? Y es un protocolo que existe desde los años 80. Pues bien, no hay información sobre ese protocolo dentro de ChatGPT. Entonces, yo tenía que hacer la nueva librería de código para ese sistema. Entonces fue a ChatGPT y le dije, créame una librería de código para Arduino sobre SDI-12 y tal. Y no fue capaz de hacerlo, porque no tenía ninguna referencia. Entonces, realmente, igual nos tenemos que replantear cuál es nuestra relación con los alumnos. Y si es tan fácil emplear esto como un nuevo sistema de búsqueda, es un nuevo Google, en cierta manera, sobre lo que ya existe, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es la pregunta que tenemos que hacer que ellos se hagan a sí mismos para que aprendan a investigar. Y a lo mejor no es escribir el texto. Hay gente muy radical. Por ejemplo, hay gente en España que ha vuelto los exámenes en papel. En el colegio de mi hija volvieron a pedirles que hicieran los ensayos en la clase. No les dejaban que los hicieran en casa. Tienen que estar en clase y emplear un software que si se salen de la ventana donde están escribiendo, da una alarma y les suspenden. Digo, ¿hace falta tener esa medida coercitiva o podemos realmente pensar una pedagogía nueva? Yo creo que ese es el reto ahora mismo. Gracias. A ver, por allá. Allá arriba, aquí abajo, allá arriba. Allá Allá viene. Buenos días. Hola. Buenas tardes. Saludos. Bienvenido. Les agradecemos este compartir de información tecnológica con nosotros. Tengo una pregunta que me llama la atención. ¿Qué ventajas o desventajas tenemos los profesionales del área en reutilizar lo que es la chatarra electrónica? ¿Es bueno, es malo, es positivo, es negativo? Y con respecto a algo que me está llamando poderosa la atención, que los chinos, como potencia mundial, están comprando todas las reservas de germanio nuevamente, cuando el germanio había sido desplazado. Bueno, bromas al margen, la pregunta es muy buena. Sobre reutilizar tecnología, o sea, hay dos cosas. La primera es el concepto de obsolescencia programada. Sabemos que la tecnología se prepara para que en cierto momento deje de funcionar. Por ejemplo, mi ordenador, que es perfectamente capaz, lleva conmigo como 7 años, ya nueva. Y me dicen, no, es que no puede correr Windows 11 no sé qué. Digo, ya, pero es que yo corro Linux, ¿qué más me da? Entonces tengo este debate todos los lunes con un técnico. La obsolescencia programada realmente es una gran oportunidad de diseño. Si lo ves desde una perspectiva de la economía circular, tú no quieres que se tire a la basura componentes electrónicos. Ahora, requiere una forma diferente de pensar sobre cómo diseñar. Requiere pensar en, bueno, si puedo rescatar procesadores de aquí y resistencia de allá, ¿por qué no puedo hacer mis propias placas autoprogramables por otro lado? ¿No? Creo que es una forma muy buena de ser más sostenible con el medio ambiente, no tirar cosas que pueden seguir funcionando, etcétera, etcétera. Pero requiere una forma diferente de pensar, porque por una parte no vas a poder 64, que es un ordenador clásico, vendió 17 millones, uno de los ordenadores que más ha vendido en la historia de la computación, fue un éxito inmediato y empleaba un chip para sonido, que se llama el chipset, que es muy valorado. Entonces, cuando se terminó la fabricación de ese ordenador, se dejó de fabricar ese chip también, por ejemplo,
pero quedó un depósito de unos 1000 chips en el mundo. La posibilidad era emplear ese chip para reparar conmutadores que se rompieran. Hasta que una empresa sueca decidió generar un instrumento musical empleando el chip. Y sabían que solo podían hacer 1000, porque no había 1001. Solo podían hacer 1000. Entonces, es muy interesante pensar en esa perspectiva y decir, voy a hacer algo porque solo hay esta cantidad limitada de componentes. Y de cierta manera eso puede ser muy bueno, porque también puede incrementar el valor. Si no puedes hacer 1000, puede que puedas venderlo por más, porque se convierte en una cosa única, ¿no? Y como que se revaloriza ese concepto y va en contra también de la lógica esta de mercado de hacer más rápido, etc. ¿No? Consiste en hacer lo justo, pero valorarlo como hay que valorarlo, porque a veces cuando hacemos mucho le damos menos valor. Es una pregunta compleja, ¿vale? Pero yo creo que en electrónica y va a tener cada vez más importancia, también a nivel industrial. Y vamos a ver cómo Europa, por ejemplo, va a forzar a reciclar la electrónica dentro de no mucho tiempo, en lugar de tirarla. Hola, buenas tardes. ¿Acá? Aquí. Hola. Hola. Felicitaciones, muy interesante la actividad. Pero mi pregunta va hacia cómo enamoró, cómo incentivó o entusiasmó a sus participantes, a sus estudiantes en sus clases para generar innovación. Porque imagino que no se repetían en cada una de sus clases, sino que había la necesidad de generar esa innovación. 12 y 15 se cumplen los 10 minutos. Se iba 12 pasando y 10. de nivel en nivel. Claro, yo doy clase en una escuela de diseño y arte. Innovar es la base fundamental. Entonces, cuando alguien me dice, quiero hacer tal proyecto, digo, ya se ha hecho. Entonces, todas mis clases incluyen una fase de lluvia de ideas, de analizar lo que se ha hecho ya y ver qué es lo mejor. De nuevo, no se puede correr sin saber andar, entonces muchas de las clases que yo creo tienen una fase de aprendizaje básico de electrónica. Eso es un LED, se enciende así, se programa de esta forma, de esta manera, pero luego el 50% de la clase lo convierto en lluvia de ideas, design thinking, buscar nuevos conceptos y así. Es importante equiparse para eso. También como profesor es muy importante, porque si no, se vuelve muy repetitivo y aburrido dar la misma clase cada año. Esa charla que acabo de dar, creo que es 10ª vez que la doy este año y cambio algunos chistes para no aburrirme yo. No por vosotros, me caéis muy bien, pero no lo va a ver para mí como profesor. Entonces, creo que es importante. Una pregunta más, no por uno, y luego damos el cierre, ¿no? de la actividad. Nos gustaría hacer aquí un buen rato, pero ya saben, vamos a... Allá arriba tienen el micrófono ya, Carlos. Allá tienen el micrófono. Sí. Primero, muy emocionado. Mi pregunta va para Gabriel, catedrático. Yo como estudiante de computación, a un año de graduarme, me gustaría escuchar tu consejo, no solo para mí, sino para todos los que estemos en esta situación. Así como a ti te dijeron en tu momento, oye, a los 9 meses, ¿sabes si te gusta, no te gusta? Me gustaría escuchar tu consejo para todos nosotros. Estamos decidiendo irnos por el área de la investigación, en el campo laboral, todo eso. ¿Cuál sería tu recomendación para Bueno, primero gracias por la pregunta, creo que es muy importante. Yo siempre digo a mis estudiantes que hay que tener un plan A y un plan B y un plan C. Es decir, la gente que entra en mi carrera y me dice, es que yo quiero hacer páginas web, les miro y les digo, las páginas web son parte del pasado. Y dicen, no, es que tal empresa, digo, ya, tal empresa dentro de 5 años no las hará. Entonces, creo que es muy importante cuando aprendes tecnología que te des cuenta desde el principio que vas a estar constantemente aprendiendo.
O sea, que no pienses que la carrera es el último día que estudias, es el último día que haces un examen. Entonces, es el último día que demuestras al mundo que eres capaz de trabajar por ti mismo, e investigar y crear cosas nuevas. Pero vas a tener que seguir aprendiendo todo el tiempo a partir de ahora. Y que no tengas miedo de dejar una cosa. Que hay días que estás haciendo un trabajo y te das cuenta no merece la pena. Y es mejor buscar algo distinto que te enriquezca más y te permita llegar a otras metas. Yo, por ejemplo, tenía una carrera hecha como diseñador de microchips. O sea, si hubiera seguido ahí, yo hoy tendría una casa en el lago junto a Múnich, un BMW y una motocicleta. Y decidí que no era lo que yo quería. Me fui a clase de arte. Entonces creo que es importante también que estés preparado mentalmente para seguir las cosas que piensas que van a funcionar mejor para ti. No para el mundo siempre, sino también para ti. Y ya. Muchas gracias. Nada. Buena suerte. Muchas gracias por la oportunidad. Ya. Bueno, sabemos que todos querían más tiempo, pero hoy no